Sí, vamos a ya ser el testigo nuestros compañeros de la tele, de Buenos Días Canarias, Isaac Tacoronte, Pilar Romeo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. El joven detenido por presuntas agresiones sexuales a menores en Gran Canaria podría haber abusado de más de 50 víctimas. Según el juez que instruye el caso, se hacía pasar por ojeador y representante de futbolistas para ganarse la confianza de los menores. Desde la Federación de Fútbol de Las Palmas lamentan lo sucedido y muestran su apoyo a las víctimas. De momento, son 5 los menores que ya han denunciado. Es martes 2 de diciembre, comenzamos. El Consejo de Gobierno aprueba una nueva partida de casi 37 millones de euros para atender a la emergencia migratoria, mientras pide al Gobierno central que acelere los traslados. Además, el Ejecutivo pone en marcha nuevas partidas para dependencia y ha resaltado el acelerón en la tramitación de solicitudes de este Gobierno. Crece la criminalidad en las islas por encima de la media nacional. Son datos del Ministerio de Interior que indican que el número de infracciones penales creció en el archipiélago un 3,3%. Destaca el incremento en los asesinatos y homicidios. Como dato positivo, han descendido los delitos sexuales. Los accidentes de tráfico cayeron casi un 10% el año pasado, con descensos en todas las islas, salvo en La Palma. La cifra de heridos y de fallecidos también bajó, aunque 69 personas perdieron la vida en 2024. De ellas, de las que 27 de ellas iban en motos o ciclomotores. Vamos a conocer ahora qué será noticia en esta jornada. Nos lo cuenta Eva Trujillo. ¿Qué tal, compañeros? Pues vamos a empezar conectando con la sala del 112 en Canarias, porque hace solo unas horas se ha producido una agresión grave en la isla de Gran Canaria. Saludamos a Candelaria Ceballos. Candelaria, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos puedes contar esa última hora? Hablamos de una agresión grave en la vía pública. Sí, así es. Cerca de las 4 de la mañana, el 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta relacionada con una agresión en la vía pública en la avenida Canarias del municipio de Santa Lucía. Allí el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, un hombre que presentaba un traumatismo cráneoencefálico severo y que fue trasladado en ambulancia medicalizada al hospital en estado grave. Y en el día de hoy acudiremos a la formalización del apoyo por parte del Parlamento de Canarias a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura. Una iniciativa que refleja la identidad, la historia y proyección internacional de la ciudad. Será a las 11:30 de la mañana con la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Y a la misma hora, 11:30, y también en el Parlamento de Canarias, el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias expondrá las enmiendas parciales que han presentado a los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año. Y seguimos con detenimiento la evolución de la peste porcina que afecta a la península. De momento, aquí en Canarias, el riesgo es mínimo y estamos libres de este virus. Todo apunta a que se originó por un embutido contaminado que haya ingerido un jabalí. Y en los deportes, la selección española afronta esta noche la vuelta de la final de la Liga de las Naciones ante Alemania, con la idea de refrendar su buen momento y revalidar así el título que ya lograron en 2024. Lo harán sin ella, sin la mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí, que además será operada hoy mismo en Barcelona. Y seguimos hablando de fútbol, en este caso de la Copa del Rey, porque vuelve y lo hace ni más ni menos que con 32 partidos correspondientes a la segunda ronda, en la que van a estar implicados desde equipos de tercera ref hasta auténticos gigantes de la primera división. El Tenerife, el único representante canario, juega el jueves en el Heliodoro y ante el Granada. Bueno, y en cuanto al tiempo, no hay que guardar muy lejos el paraguas porque mañana vamos a volverla a necesitar, Isaac. Así es, la previsión, Pilar, apunta que desde luego hoy, al menos en esta jornada, la probabilidad de lluvia es menor y aunque podía caer alguna gota en medianías, ya va a ser eso sí mañana, como decías, cuando tengamos algo de lluvia por el norte de las islas. Nubes que hoy por el sur nos van a dejar disfrutar también de ratos de sol. Las temperaturas apenas van a cambiar, con máximas entre 21 y algo más de 24 grados en la costa. Hará falta, eso sí, el abrigo en las zonas de medianías
Cerdeña y Cumbres. Sopla el viento alisio de forma moderada y en el mar, de momento, hoy las olas más grandes por el norte rondarán los 2 metros de altura. Mañana, eso sí, parece que la situación se va a complicar. Y así amanece en la isla de Fuerteventura. Estamos en el Valle de Santa Inés, en el municipio de Puerto del Rosario. El día en la capital comienza con cielos mayormente despejados, como pueden contemplar, ligera brisa y una temperatura que hasta ahora ronda los 16 grados. Un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. No tenemos nada y el Ministerio irá informando. No tiene nada que ver con la salud humana. La ganadería está muy en contacto con el Ministerio diariamente para ver la evolución y la trazabilidad de los animales que estaban en Cataluña previamente a esta detección y a dónde han salido. El abastecimiento alimentario, en este caso de carne de porcino, está asegurada. El riesgo es casi mínimo en Canarias y que estamos libres. Repasamos ya las portadas que nos deja este martes 2 de diciembre y empezamos con el periódico Canarias 7, una fotografía para Ángel Víctor Torres, que intervenía ayer en el foro Canarias 7, aunque destaca que Kenneth, el falso ojeador acusado de abusos a menores, es un lobo con piel de cordero. Y cambiamos ya al periódico El Día, foto para ese rodaje en Tenerife de la serie El laberinto de las mariposas, y el principal titular destaca: una decena de cedros milenarios sobrevive en las laderas del Teide. Periódico La Provincia, el ojeador pederasta grabó a sus víctimas y violó a 5 menores. Siguen dando información sobre esa operación Fake Manager en Canarias. La Guardia Civil estima que hay más de 61 chicos que han sido agredidos. Foto y el titular, acorde a lo que están viendo. Canarias vigilante ante la peste porcina africana, aunque el riesgo es mínimo. Periódico El Mundo, fotografía para la peste porcina de Cataluña, aunque destaca el titular principal: Sánchez dio la orden directa a mi padre de ir a ver a Delsis. La segunda parte de esa entrevista exclusiva que está concediendo al periódico El Mundo Víctor Ábalos, hijo del exministro. En la portada del País, foto de Macron y Zelensky. Macron recibe a Zelensky en un momento decisivo y el principal titular es que el PP y Vox vuelven al choque para captar el voto antisanchista. Y hasta ahora conectamos en directo con las 2 capitales de provincia para conocer cómo está la situación del tráfico. Vamos a empezar viendo la Gran Canaria 1 a la altura de Hoya de la Plata, que vemos es la entrada sur a la capital. A esta hora se registran retenciones a la entrada de Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a mirar ahora la TF5, centrada en Santa Cruz de Tenerife. Ahí ven cómo está a esta hora la densidad de vehículos. Comienza ya a ser importante, aunque los coches circulan con cierta fluidez, tanto a la entrada como a la salida de la capital. El Gobierno de Canarias ha expresado su pesar por los 5 migrantes que fallecieron este fin de semana intentando llegar en Cayuco al Hierro. Ha insistido también en que la situación del fenómeno migratorio en las islas sigue siendo extremadamente complicada. Para atender la emergencia migratoria, el Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes una partida de casi 37 millones de euros más para la atención a menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo pide al Gobierno central que acelere los traslados. Un esfuerzo muy importante. Estamos hablando de una partida presupuestaria que nunca ha tenido una aportación en una anualidad como estos 149 millones de euros y que se debe principalmente a un cambio en el modo de gestión. 5 meses, 15.079 expedientes. El anterior equipo de gobierno tramitó en toda una legislatura, en 4 años, 20.000 expedientes. En el Hospital del Hierro permanecen ingresados 4 migrantes, mientras que 17 más están pendientes de valoración médica. Además, 3 personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de la Candelaria en Tenerife. Y mientras en Lanzarote este lunes vecinos de Costa Teguise encontraron esta embarcación que ven varada y vacía
en la zona de Los Ancones. Llegó a la costa sin ser detectada por los sistemas de vigilancia. Al parecer podrían ser 8 las personas que iban a bordo, aunque se desconoce el número exacto o si venían con contrabando porque abandonaron el lugar antes de que llegaran los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ya se ha abierto una investigación. El ministro de Política Territorial ha advertido que Canarias está retrasando sus trámites respecto al traslado de menores solicitantes de asilo. Ángel Víctor Torres ha asegurado que la delegación del Gobierno ha terminado sus expedientes, pero que son pocos los menores que han salido del archipiélago. Torres también ha retado al presidente del PP, Núñez Feijóo, a que presente una moción de censura. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha aprovechado este lunes el foro en el Canarias 7 para reprochar al Gobierno de Canarias su tardanza en los trámites necesarios para trasladar a más menores extranjeros no acompañados a la península. Según Torres, la delegación del Gobierno ha firmado casi 300 expedientes, pero solo han salido de las islas 41 menores. Ya no tiene que hacer nada más nadie excepto el Gobierno de Canarias. Ya han salido 41. De 278. Y yo pregunto, ¿a quién le pregunta al Gobierno de Canarias por qué solo han salido 41? Torres se ha referido a la manifestación convocada el pasado domingo por el PP en Madrid y ha retado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que presente una moción de censura. Además, asegura que Sánchez va a continuar al frente del Ejecutivo. El presidente Sánchez va a seguir como presidente del Gobierno porque tiene un mandato de la mayoría parlamentaria, que fue la investidura, una legislatura. Y lo que tiene que hacer una oposición es arbitrar mecanismos. Si consideran que este Gobierno no debe seguir, como hizo el Partido Socialista en el año 18... Respecto a su posible implicación en casos de corrupción, Torres asegura haber sufrido una campaña difamatoria absoluta y dice que no hizo nada al margen de la ley. Las carreteras de las islas soportan cada día un gran volumen de tráfico que se traduce en ocasiones en largas colas. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha pedido al Gobierno de Canarias que declare la emergencia en movilidad y así agilizar los trámites para resolver obras o los proyectos por licitar. Declarar la emergencia en movilidad es lo que solicita la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife al Ejecutivo Regional. Una medida, dicen, para reducir el colapso de tráfico en las carreteras de las islas. Se acortarían los tiempos para finalizar obras o para poner en marcha nuevos proyectos. Que en particular Tenerife tiene un déficit de infraestructura muy alto. Esto viene desde hace muchísimo tiempo. No podemos obviar tampoco el crecimiento que ha tenido Tenerife, que con la población es la isla que más ha crecido. Una situación que no solo afecta a la vida diaria de la ciudadanía, también tiene consecuencias en la economía. Ese colapso nos está afectando a todos los niveles, también a las propias empresas, nos ha conllevado a cambiar los turnos, ¿no?, de trabajo. Teníamos trabajadores que venían a turno partido, trabajaban mañana, iban a su casa, comían, volvían. Eso ya cada vez es más complicado. Mucha cola, mucho tráfico. Demasiado. Llegas tarde a todos lados. Que hace contar siempre con extra tiempo y porque hay mucho tráfico en todos lados. Mientras llegan las soluciones, la realidad sigue siendo esta. Seguimos mirando las carreteras porque los accidentes de tráfico cayeron casi un 10% el año pasado, con descensos en todas las islas salvo en La Palma. La cifra de heridos y de fallecidos también bajó, aunque 69 personas perdieron la vida el año pasado, de las que 27 iban o en motos o en ciclomotores. Son unas cifras que vuelven a poner el foco en cómo conducimos. Más del 80% de los accidentes fueron en Tenerife y en Gran Canaria. En cambio, en las islas no capitalinas los siniestros fueron menores. Tenerife y Gran Canaria, al ser islas capitalinas, el tipo de vías que tenemos en estas islas, pues autopistas y autovías, pues hace que la velocidad pues sea mayor. A mayor población, más vehículos en la vía, mayor número de accidentes que en una isla pequeña como es El Hierro. Los motoristas siguen siendo el grupo más afectado, el 40% de los fallecidos. El exceso de velocidad y el trazado sinuoso que tienen las Islas Canarias, que hacen que pues los motoristas pues salgan pues ese fin de semana a trazar en curva. Las salidas de vía fueron la causa más frecuente de muerte por encima de las colisiones y los atropellos. Nos distraemos o consultando el móvil, el GPS, poniendo la radio, etcétera, pero el móvil se lleva el top 1 de las distracciones. Unos datos que recuerdan que la prudencia y la formación vial siguen siendo esenciales para continuar reduciendo los siniestros en las islas.
El precio del alquiler en Canarias aumenta más de un 7% en noviembre, según un conocido portal inmobiliario. Con el propósito de encontrar una solución a la emergencia habitacional del archipiélago, durante estos días se celebra el primer Congreso de Vivienda en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy, como han visto, pues se encuentra en directo nuestros compañeros de la Radio Canaria. Construir más vivienda social, pero también dar mayor seguridad jurídica a los propietarios para aumentar el parque de viviendas en Canarias es una de las soluciones que se plantean durante estos días entre administraciones públicas, el sector privado y agentes sociales. Incorporando nuevas deducciones fiscales que seduzcan a los propietarios a poner las viviendas. Necesitamos que parte de esas 70.000 viviendas que se han ido del alquiler tradicional vuelvan. Dentro del seno de la Unión Europea, en Berlín, en Múnich, hay sitios donde se establecen unos criterios donde solo vas a poder adquirir una vivienda en el caso de que la vayas a destinar para tu uso residencial. Expertos en el sector aseguran que la ley de la vivienda estatal no ha funcionado. A ello se suma que desde 2011 la construcción de casas públicas se ha congelado. El problema de base yo creo que son dos. Una es que nadie sabe exactamente lo que significa vivienda social. Cuando se intenta contar, lo que vemos es que nadie sabe exactamente cuánta hay. Todo lo que se oferta por un precio menor del de mercado siempre tiene demanda infinita. Por lo tanto, siempre hay poca. Un parque público que ahora el Gobierno de Canarias intenta aumentar destinando más de 300 millones de euros en los últimos 2 años. Y jornada de protesta en la Isla del Hierro. El sector empresarial y de autónomos salía ayer precisamente a la calle para reclamar menos burocracia y medidas más justas y adaptadas a su realidad. Dicen los pequeños empresarios que buscan dar más garantía a sus proyectos, al empleo y a la economía de la isla. Esta acción también ha conllevado el cierre de muchos negocios durante este primer día de diciembre pasado. ¿Qué pasaría si nuestros negocios no existieran en la isla? ¿Qué es lo que realmente conlleva esta situación? Los impuestos, nos quieren subir en la seguridad social. Decidimos el lunes para que la gente sea consciente del impacto que es no tener los servicios aquí a pie de calle. Necesitamos una solución. Tenerife acogió una nueva edición del Foro Iberoamericano de las MIPYME, reunió a más de 600 expertos de 22 países y durante 2 días se realizaron más de 50 ponencias con el propósito de cooperar e intercambiar experiencias en el campo de la digitalización y el desarrollo regional. Coincidieron en que las pequeñas empresas no pueden seguir siendo consideradas un apéndice de las grandes corporaciones. Pues para hablar de este y otros asuntos está con nosotros hoy Gustavo González de Vega, que es viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir a nuestro programa para contarnos esta y otras cosas. Vamos a empezar precisamente, si le parece, por el tema de los autónomos. Los últimos en protestar en Canarias han sido, precisamente lo veíamos, los de la Isla del Hierro. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Canarias para ayudarles en sus demandas? Bueno, pues lo cierto es que lo que hacemos es escuchar y actuar. Además, llevamos tiempo escuchando. Desde la creación de la Dirección General de Autónomos, la primera vez que se crea una Dirección General de Autónomos específicamente para poner ese foco en el gobierno regional, hemos estado escuchando, además a través de un observatorio específico que nos da respuesta a esas demandas constantes que medimos mensualmente. Y, por supuesto, estamos escuchando y respaldando. Hemos estado atentos tanto a lo que ha ocurrido el domingo 30, también ayer en el Hierro, y tanto es así que yo mismo mañana me desplazaré al Hierro para tener una reunión con parte de estas personas que han salido a demandar determinados aspectos a los que queremos dar respuesta, e incluso nuestro vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, conmigo mismo y con la directora general de Autónomos, estaremos también mañana por la mañana en Fuerteventura presentando el plan de respaldo al autónomo. Como ven, vamos a estar en 2 islas en un mismo día y estaremos en todas en los próximos días. Sí, porque ustedes presentaron ese plan respaldo a los autónomos, sin embargo, pues las movilizaciones siguen porque vemos que es algo que no es inmediato. ¿Ese plan puede dar respuesta a las principales demandas de los autónomos aquí en Canarias? De hecho, quiero pensar que las da, porque ese plan de respaldo de autónomos nace en respuesta a la demanda constante que ya hemos ido recibiendo. Y de hecho, muchas de esas demandas que hemos visto durante estos días tienen muchísimo que ver con la normativa de ámbito nacional, pero desde luego nosotros del Gobierno regional también tenemos que dar respuesta. Hay aspectos fundamentales, algo que llama muchísimo la atención. Yo creo que todos estamos de acuerdo y que por supuesto respaldamos. El hecho de por qué los autónomos no se pueden poner enfermos, que es que parece que no pueden, y mira que tienen capacidad para seguir trabajando. Pero ¿qué ocurre si tienen una incapacidad temporal? Pues se les sigue cobrando las cuotas durante los primeros 60 días. Precisamente porque no estamos de acuerdo con ello, desde el Gobierno regional vamos a sufragar ese coste hasta los primeros 60 días
hasta un máximo de 700 euros para que al menos, si van a tener que estar esos días o 2 meses de incapacidad temporal, puedan tener la cobertura de ese pago, puesto que no está trabajando. Sigue reuniéndose para, como acaba de decir, me imagino que para ver si se termina de completar a lo mejor ese paquete de medidas, porque imagino que los propios autónomos les trasladarán que hay a lo mejor algún concepto que no se ha incluido. Sí, desde luego esto es gradual. Pretendemos dar respaldo, desde el inicio empezamos con una cobertura de lo que entendemos un itinerario de acompañamiento a la persona trabajadora autónoma desde que empiezan su actividad hasta su consolidación. Empezamos en su momento, como conocen, la verdad que ha sido una medida muy exitosa con la cuota cero, que es precisamente sufragar el coste de los gastos de seguridad social durante el primer año, la tarifa plana. Lo que tenemos, no digo que sea un resultado directo, pero lo cierto es que es un récord de autónomos en Canarias, más de 146.000. 3.000 en el último año. Y todos aquellos que lo han solicitado han recibido esa primera subvención. Pero como bien dice, tenemos que estar en el resto de espacios. Una de las mayores demandas que hemos recibido en las encuestas de nuestro observatorio, 8 de cada 10 personas trabajadoras autónomas demandan medidas de conciliación y están dentro de este respaldo. Dentro de esos autónomos hay algunos que tienen una microempresa, una pequeña o mediana empresa. Y por ese tema le quería preguntar, el tejido empresarial dicen que de las pymes ocupa casi el 100%, podríamos hablar del 99% aquí en Canarias, son esas pequeñitas empresas. Totalmente. El tejido empresarial lo sostienen las personas trabajadoras autónomas y esas micropymes que empiezan a crecer cuando el autónomo incorpora personal, pero lo cierto es que nuestra dimensión en Canarias, que responde también un poquito al volumen de nuestro mercado. Nuestra realidad insular, ultraperiférica, también genera la necesidad de crecer en volúmenes saliendo fuera. Y sobre esas micro, pequeñas y medianas empresas se ha hablado estos días en Tenerife, en ese foro iberoamericano de las MIPYME. ¿De qué nos ha servido aquí en Canarias que se haya celebrado justo en una de nuestras islas en Tenerife este foro, trayendo gente pues de América Latina, de aquí también de España? ¿En qué nos beneficia? Bueno, nos beneficia en múltiples aspectos. Yo diría, en primer lugar, posicionar Canarias, una realidad material de lo que siempre hemos hablado. Puente entre 3 continentes, entre América, Europa y África. Posicionar Canarias y, sobre todo, que al producirse aquí, los empresarios, 600 empresarios de 22 países iberoamericanos, hayan querido interactuar y hacer negocios con nuestros empresarios canarios, porque además nos hemos mostrado al mundo y concretamente al entorno iberoamericano como ese espacio en el que la experiencia de esas personas trabajadoras autónomas, micropymes, con capacidad de internacionalizarse, de crecer desde unas islas en mitad del Atlántico, de unos volúmenes pequeños, hasta expandirse, exportando a ambas orillas del Atlántico. Es una muestra maravillosa para ser partners de estas empresas, que lo que pretendemos, además, en este momento geopolítico actual, es que nos están pidiendo a gritos que Europa e Iberoamérica nos entendamos, que con todo lo que la volatilidad que hay, con las políticas de Estados Unidos, necesitamos generar esos nuevos lazos, el futuro convenio o marco bilateral del Mercosur. Entonces, en este momento, que un timing perfecto en el cual los iberoamericanos encuentren que en Canarias, en un territorio en el que se sienten absolutamente en casa, pueden hacer negocios con Europa y con África y a través de las empresas canarias. Ustedes hablan constantemente de internacionalización, que es muy importante, pero ¿cómo se le explica a un autónomo que tiene un pequeño comercio, pequeño y mediano comercio, que tiene que expandirse? Porque ahí entran en juego otras cosas como la digitalización, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se le puede explicar que eso es factible, que es viable? No puedo estar más de acuerdo, porque es factible. De hecho, la internacionalización la entendemos como un pilar básico de la productividad de la economía canaria, porque solo saliendo fuera podemos crecer en volúmenes, pero obviamente hay personas trabajadoras autónomas, micropymes, ¿cómo salimos fuera? También tenemos un itinerario de acompañamiento para una primera regionalización, estar presente en el conjunto de las islas, o de una isla no capitalina a una de las islas capitalinas, y luego mirar hacia afuera. Y la digitalización, absolutamente esencial, porque cualquier producto se puede vender digitalmente, marketplace, online, pero desde luego primero hay que digitalizar el negocio. Y lo que sí que tenemos un acceso directo, incluso de personas trabajadoras autónomas que trabajan solas, es a internacionalizar servicios. Ahora mismo con la economía del conocimiento, y estamos ayudando mucho en esa labor. De hecho, tenemos un programa que a mí me gusta especialmente, que es WeConnect International, en el cual mujeres emprendedoras, trabajadoras autónomas, las conectamos directamente con cadenas globales de valor, con grandes multinacionales, y prestan sus servicios, muchos de ellos de consultoría, por ejemplo, desde aquí,
y desde Canarias se trabaja globalmente con grandes multinacionales. Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y que tenga un muy buen viaje a Fuerteventura, al Hierro, mañana, a explicarle sus iniciativas a los autónomos de las islas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darle voz a esto. Nosotros vamos a continuar. En Santa Cruz de Tenerife se ha propuesto esa ciudad convertirse en el primer municipio cardioprotegido de Canarias y para ello se van a instalar desfibriladores externos en cada una de las farmacias que repartidas por la ciudad. Lorena de Cobos, cuéntanos, es una iniciativa sin duda para salvar vidas. Desde luego, Pilar, buenos días. 84 farmacias son las que hay repartidas a lo largo y ancho de la capital tinerfeña y en todas y cada una de las farmacias en los próximos meses se irán implantando este tipo de dispositivos, como tú dices, para salvar vidas. Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que han abierto la hucha de las arcas públicas, han hecho una inversión importante en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos y con Atención Primaria del Servicio Canario de Salud para implantar este tipo de artilugios para salvar vidas básicamente y para que sea más accesible, un recurso rápido para salvar vidas. Sí, nosotros aspiramos a ser un municipio cardioprotegido y una manera muy clara, muy evidente, que llega a todos lados porque se distribuyen estos desfibriladores en 84 farmacias que tenemos a lo largo de todo el municipio, es hacerlo con el Colegio de Farmacéuticos. Tenemos en el presupuesto del 2026 una inversión de 100.000 euros y con eso conseguimos 84 puntos en la ciudad donde es posible salvar vidas. Alcalde, un distintivo importante el que tiene esta ciudad, yo creo que les tiene que llenar de orgullo a ustedes los dirigentes, ¿verdad?, que han apostado por esto. Bueno, somos el primer municipio de Canarias en tener este sistema y posiblemente de los poquitos en el Estado español, porque es un sistema que permite 24/7, es decir, 24 horas está preparado para ser utilizado. Si la farmacia está abierta, las personas, los farmacéuticos van a tener formación para poder usarlo y si no, a través del 112 podemos tener el aparato y las indicaciones para poder usarlo convenientemente. Alcalde, gracias por atendernos en esta mañana. No quiero despedirnos sin antes saludar a Francisco Miranda, secretario del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días. Muy buenos días, Canarias. Buenos días, Canarias, Paco. Estamos ante, una iniciativa puntera, el alcalde lo decía, de las pocas ciudades de España, por no decir la única, porque este tipo de artefactos están a pie de calle. Muchas farmacias, a lo mejor a nivel nacional, la tienen en el interior, aquí en Santa Cruz de Tenerife estarán fuera. El gran valor es la campaña de difusión que debe ir acompañada, y súper bien lo que estáis haciendo ahora, lo que nos están ayudando a hacer para dar difusión, porque el que todo el mundo reconozca dónde está su farmacia cercana, todos lo sabemos, pues saber que es un sitio donde te pueden ayudar si tienes un problema, si tienes un accidente, una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Ese es el gran valor, y 24/7. Desde luego, y además siempre con el papel de los farmacéuticos que están dispuestos a asesorarnos, a ayudarnos y a salvar vida en caso de que estén ustedes abiertos y en caso de que no, llamando al 112. Francisco Miranda, gracias. Siempre sumando. Siempre el Colegio de Farmacéuticos al servicio de la ciudadanía. Como digo, un aparatito, préstamelo, Paco, si no te importa, un aparato que, puede dar así a priori un poco de impresión, pero muy intuitivo, según nos están contando, y que, contaremos con el asesoramiento telefónico en todo momento del 112 en caso de emergencia, de parada cardiorrespiratoria. Este tipo de desfibriladores en las fachadas de todas y cada una de las farmacias de la capital tinerfeña. Y continuamos con más asuntos y con este dato. En los primeros 9 meses del año la criminalidad creció en Canarias por encima de la media nacional. Isaac, tú tienes los datos. Sí, Pilar, son datos que ha ofrecido el Ministerio de Interior y además que nos indican que el número de infracciones penales creció en España en casi un 1% de enero a septiembre respecto al mismo periodo del año pasado. Vamos a verlo en este gráfico. Aquí en Canarias creció 3 veces más, se pasó de 10 al año pasado a 25 este año. Pero tenemos, eso sí, un dato positivo, un descenso del 18% en delitos sexuales. En total, en el archipiélago se han registrado hasta septiembre 83.358 infracciones penales. Pero hay muchas infracciones. Por ejemplo, el pasado fin de semana, un coche que se robaba en Gran Canaria protagonizó una persecución policial en la isla de Tenerife. Durante ese recorrido que parecía de película por el centro de Santa Cruz, el vehículo a la fuga dejó un rastro de destrozos y varias personas heridas, entre ellas además 2 agentes de la policía local. Pero
no es el único de los delitos porque, como sabemos, últimamente estamos viendo esta importante noticia, esa operación Fake Manager, donde un supuesto ojeador ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial precisamente por tener ese contacto con jóvenes. La Federación de Fútbol de Las Palmas asegura que no sabía nada de la investigación que la Guardia Civil estaba llevando a cabo. Un masazo para la Federación porque al final son personas del fútbol que se ven afectadas por este caso y bueno, en primer lugar, por supuesto, solidarizarnos con todas las víctimas de lo que ha podido hacer esta persona. Federativamente dejó de trabajar como entrenador en octubre de 2024. No consta que fuera agente titulado. Sí fue árbitro durante 2 temporadas, encargado de material y delegado de algunos clubes, sobre todo de la isla de Gran Canaria. Su vinculación oficial con el fútbol base comenzó en 2017. Hay que destacar que para tener esas licencias ha tenido que aportar un certificado de delitos de naturaleza sexual, en el que claramente conste que no constan antecedentes. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana la acusa en un auto emitido el pasado 12 de noviembre de al menos 5 delitos de agresión sexual a menores, de corrupción y de captación, además de infringir las medidas cautelares que se le impusieron en marzo con la primera denuncia. Ya se ha tomado declaración a 14 menores y se cree que podría haber al menos 50 víctimas más. Vamos a conectar de nuevo con Eva porque estamos pendientes hoy de los datos del paro. Sí, hace solo unos minutos que conocíamos esa cifra. El paro baja en 18.800 personas gracias al sector servicios en el arranque ya de las compras de Navidad. Son datos a nivel nacional. En cuanto al empleo, se han perdido en noviembre unos 14.358 afiliados debido a la fuerte caída de la actividad en la hostelería. Estamos a la espera de conocer las cifras exactas de aquí de Canarias. Y frente común ante el brote de peste porcina africana que golpea la península, en Canarias estamos libres de este virus de momento. Hoy veterinarios de la Comisión Europea llegan a Cataluña para asesorar sobre el control del foco que ha afectado a varios jabalíes. Su origen podría hallarse en un embutido contaminado de un bocadillo. De momento la Generalitat confirma que el brote no ha llegado a ninguna granja porcina. Y hoy se prevé que el Tribunal Constitucional rechace la petición del ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y los ex consejeros Raúl Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull de que se suspendan las penas de inhabilitación a las que fueron condenados por su participación en el proceso. Este martes toma posesión como presidente de la Generalitat Valenciana Juanfran Pérez Llorca. Lo hace tras ser investido el pasado jueves gracias a los votos del Partido Popular y Vox en un pleno parlamentario que duró más de 6 horas. Pérez Llorca asumirá hoy el cargo un mes después de la dimisión de Carlos Mazón, motivada por los efectos de la Dana de 2024. Desarticulada la primera célula terrorista neonazi en España, la actuación conjunta de la Policía Nacional y Europol han logrado detener a 3 miembros, estaban en Castellón y planeaban atentar de manera inminente. La Policía Nacional había localizado su base de logística y tenían armamento operativo para realizar un atentado de grandes dimensiones con muchos daños civiles. Incautaron numerosa parafernalia nazi y 9 armas. Y hoy también estamos pendientes del Consejo de Ministros que podría ya aprobar esa subida salarial para los empleados públicos. Y nosotros continuamos aquí en mesa con la tertulia a esta hora de la mañana. Nos acompaña José Luis Domínguez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Juanma Betancourt. Hola, ¿qué tal? Y Antonio Salazar. Buenos días, Pilar. Buenos días a los 3. Bueno, pues vamos a comenzar hablando pues de migración, porque el gobierno de Canarias expresó este lunes su pesar por esos 5 migrantes fallecidos este fin de semana cuando intentaban llegar en Cayuca al Hierro. En lo que va de año han llegado a Canarias unas 17.000 personas y de ellas más de 2.200 son menores migrantes no acompañados. Y por ese motivo el Consejo de Gobierno aprobó una partida de casi 37 millones de euros más para la atención de estos menores. El Ejecutivo pide al Gobierno central que acelere los traslados. Profunda preocupación por los nuevos acontecimientos sucedidos en la isla del Hierro, 5 fallecidos. Estamos hablando de que a lo largo de estos últimos meses 16 personas han fallecido muy cerca de las costas canarias. La situación sigue siendo tremendamente complicada y como ven las cifras siguen siendo escalofriantes.
Pues por esa cifra vamos a preguntarle a Francisco Navarro, responsable de ACSEM Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da la sensación de que pues, en las últimas semanas ha habido un repunte de la llegada de migrantes al archipiélago. Sí, así es. Es también normal o esperable, dada la experiencia de los últimos años, que en estos últimos meses, octubre, noviembre y diciembre, pues las condiciones son más favorables en el mar y para la navegación, y bueno, era algo que tampoco se salía de lo previsible. Pero sí que es cierto que, a pesar de que 2025 estaba siendo un año pues más tranquilo en cuanto a llegadas se refiere, sí que en estas últimas semanas ha habido un aumento, pero insisto, dentro de lo esperable. Señor Navarro, ¿cómo ha variado el perfil de los migrantes que han llegado? Porque en las últimas embarcaciones hemos visto más niños, también más menores, más jóvenes y también más presencia de mujeres. Sí, es así. Sin embargo, no es algo de ahora, de 2025. Ya en 2023, a finales, cuando empezaba este sí que ahí lo podíamos llamar repunte, ¿no? A finales de 2023 vimos como el perfil estaba cambiando, cada vez más mujeres, cada vez más niños y niñas que viajaban solos y por diferentes rutas, ¿no? Pues recordamos esas primeras llegadas a la isla del Hierro, que en 2021 y 2022 eran casi anecdóticas, y ahora prácticamente en la isla protagonista. Entonces, sí, efectivamente, el perfil se va ampliando, las situaciones y los contextos en países de origen son muy complejas, y al final la gente pues está escapando de situaciones complicadas, y eso está impactando pues en niños, niñas y en mujeres solas, embarazadas y personas pues de todos los contextos realmente. Para acercarnos un poco a esta realidad, en esa patera en la que trajeron pues los cadáveres de 5 migrantes, ¿cómo viajan? Porque decían que se habían quedado sin agua, que tuvieron que beber agua pues del mar. Sin embargo, en otras ocasiones sabemos que tiran esos cadáveres. En esta ocasión los llevaban dentro de la embarcación. ¿Usted qué sabe? En este caso en particular no te sabría decir cuáles fueron los motivos, pero bueno, hemos escuchado, al final nosotros trabajamos con adultos y familias, no llevamos centros de menores en Canarias, pero hemos visto y hemos escuchado historias de todo tipo. Por nuestros centros han pasado más de 80.000 personas en estos 5 años, entonces hemos visto heridas de todos los tipos, lesiones de todos los tipos, amputaciones, historias de embarcaciones muy precarias, que son la mayoría que quedan a la deriva, embarcaciones de familiares o allegados que no llegan y nos preguntan por ellas, deshidrataciones. Entonces, bueno, la situación es trágica, y cada vez que ocurre una tragedia de estas, bueno, pues volvemos a poner todos el foco, pero bueno, es cierto que esto lleva ocurriendo en 2021, que es cuando revivió, ¿no?, digamos, esta ruta canaria, y las muertes siguen sumando y sumando. Entonces, bueno, pues toda nuestro pensamiento va con esas familias y con esas personas. Ya para finalizar, ¿cómo se asiste psicológicamente a los supervivientes de un viaje, de una embarcación en donde han visto cómo han fallecido otros compañeros suyos? Nosotros en los centros que gestionamos, que insisto son adultos y familias, normalmente acogemos a todos los adultos que llegan a la isla del Hierro, en nuestro centro de Tenerife, y nada más llegan está nuestro equipo de multidisciplinar, que incluye personal sanitario, personal psicológico, tenemos también abogados, abogadas, trabajadores sociales, en fin, tenemos una plantilla muy amplia que ya está preparada cuando sabemos que estas personas van a llegar. Las intervenciones pues son todavía más complejas y todavía más delicadas cuando ha habido pues naufragios o cuando ha habido muertes, y lamentablemente cada vez son más comunes estos casos. Entonces, bueno, nuestro equipo está muy bien formado, muy bien preparado, es un trabajo con mucho desgaste y es un trabajo muy complejo, por supuesto, pero al final, bueno, pues es algo que nos dedicamos, no podemos hacer otra cosa, y estaremos ahí siempre que se nos necesite. Y nosotros le damos la enhorabuena por la labor que realizan. Francisco Navarro, representante de ACSEM en Canarias. Gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias a ustedes, buen día. Y antes de empezar a debatir sobre este tema en la mesa, un apunte que queremos dar. Un apunte porque siguen las reacciones sobre este asunto. Desde luego, los migrantes fallecidos este fin de semana en el Hierro. De este asunto también ha hablado el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, y esta es su reflexión. La reflexión es que hay que cerrar las fronteras, ¿no? Que estamos en una situación en la que no puede ser que la gente se juegue la vida para intentar conseguir una vida futura y que la pierdan en el mar. Ya lo han visto, el mar se ha convertido en ese gran cementerio, desgraciadamente. Bueno, y quizás podemos a lo mejor empezar aquí en la mesa valorando esa reflexión que ha hecho el vicepresidente del Gobierno, Antonio. Alguien le debería avisar al vicepresidente del Gobierno que las fronteras están cerradas. Si no estuviesen cerradas no tendrían que ir por el mar. Podrían tranquilamente ir a una agencia de viajes, comprar un billete y venir en avión, ¿no? Digo yo, porque es que al final son las típicas ocurrencias que es verdad que muchas veces forzados por la
presión de otras formaciones políticas le llevan a decir este tipo de cosas, pero es que partir de una premisa falsa. La frontera está cerrada, ¿no? Digo, es que si no estaríamos en esta discusión, ¿no? La gente puede viajar libremente, uno coge un billete, como no tenemos problemas de frontera, y nos presentamos mañana en París, por poner solo un ejemplo. ¿Tenemos inconveniente para hacer eso? No. ¿Lo pueden hacer los africanos con respecto a nosotros? No. Entonces... Yo pensé que íbamos a discrepar sobre eso, pero veo que tampoco. Se estaba mirando de los temas de dónde vamos a discrepar. Y tampoco. Es decir, hemos escuchado una reflexión muy poco reflexionada, la verdad, porque decir lo que ha dicho es un sinsentido. Es decir, ¿qué habría que hacer? Pues lo primero es vigilar las mafias que se dedican a este negocio, porque mientras no miremos a las mafias que son las que están jugando con las vidas de quienes se la juegan en ese trayecto, mientras no actuemos sobre ellas, aquí no estamos haciendo nada. Sencillamente nos estamos limitando pues a recibir y a ocuparnos de una parte del problema. El concepto de mafia, bueno, yo creo que hay que ponerle, José Luis, unas cuantas comillas, ¿no? Bueno. Si escuchamos un poco a los compañeros que están sobre el terreno, pues caso por ejemplo de Pepe Naranjo, ¿no? El colaborador de esta casa y tal, el concepto de mafia como una organización criminal formal, realmente en la costa africana no existe, ¿no? Lo que existe es, bueno, una economía informal que produce víctimas y que está radicada en la costa, en el último caso de Mauritania. Si miras las cifras de llegados por mar a Canarias, 2024, el año lo cerramos, 46.843 personas, el último informe del Ministerio del Interior, 15 de noviembre, 14.690. Se ha producido una reducción, se ha producido un cierre de fronteras, de la frontera marítima, de esa frontera informal, por supuesto, ¿no?, a través de los acuerdos y del dinero que España y la Unión Europea han puesto en Mauritania. Esto es así de claro. No nos hacemos muchas preguntas de qué están haciendo en Mauritania para que no salgan. Es una pregunta que no solemos hacer porque igual la respuesta no nos gusta. Desde luego no son juegos florales, no son festivales de deporte ni tal. Porque la situación en el Sahel es la que es. Es que Mali es un país cuya capital, Bamako, está asediada por los yihadistas, que tiene 4 horas de luz al día, 4 horas de electricidad me refiero. ¿Por qué? Porque cuando hay un camión con combustible llegan los yihadistas y los secuestran, ¿no? Y esa es la situación en la que está esa parte del continente, que nos pilla muy cerca. Pero estamos de acuerdo en que hay gente lucrándose con esto. Evidente, ¿no? Evidente. Se utiliza lo de la mafia. Incluso en esferas gubernamentales, seguramente. En plan coloquial, porque... Sí, pero vamos, que no como la mafia como... Sí, pero lo que quiero decir es que ahí se está lucrando un montón de gente, incluso quienes tienen que vigilar en frontera para que no salgan desde la costa. Se lucran por los que salen, también están recibiendo y dinero. Se lucran por el dinero que reciben de la Unión Europea para que no salgan. Exacto, igual. Pero es que cuando hablamos de cierre, hay un cierre adicional, que es el cierre de esos mercados. No queremos las personas, no queremos sus mercancías, y al final los condicionamos. El apunte de Juanma me parece completamente pertinente, porque más que una organización criminal organizada, hay gente que, por ejemplo, teniendo la posesión de un cayuco con el que se dedica a pescar, pues resulta que por políticas muchas veces predatorias, ¿no?, los dejan sin el sustento de su vida. Y al final terminan haciendo lo que pueden para salir adelante. Eso pasa con eso y pasa con un montón de cosas más, porque las barreras que tienen para enviar sus productos a la Unión Europea son sencillamente inaceptables. Entonces, en realidad sí que hay un cierre a todos los niveles, humano y de mercancía. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la solución? Pues dejarse la hipocresía ya una vez de la Unión Europea, ¿no? Llevamos años hablando de esto, claro. pero de soluciones yo es que todavía no he visto a nadie que aporte una solución, no sé, una salida digna, ¿no? Es muy difícil porque lo que dicen los estudios un poco empíricos es que un país solo deja de tener inmigrantes cuando su nivel de vida interno alcanza un estándar más o menos parecido al del país al que quieren emigrar. Claro. ¿Cuál es? Imposible. Claro. No. Vamos a ver, no es imposible, pero desde luego no sale, como dice Antonio, no sale gratis para nosotros tampoco. Es decir, claro, si nosotros decimos, pues debería desarrollarse el Sahel, más allá un poco de la inestabilidad política, por supuesto que eso es un elemento incontrolable, donde hay grupos independentistas, hay yihadistas, hay dictaduras militares, y antes estaban los franceses y ahora están los rusos. Y eso es lo que hay, ¿no? Claro, producir progreso económico en los países del antes llamado tercer mundo, produce disfunciones en el primer mundo. Es un poco lo que está diciendo Antonio. Sí, ¿no? Con un añadido, porque sí es verdad que hay trabajo y además se han premiado, por ejemplo, a Esther Duflo y su marido, tiene un apellido hindú, soy incapaz de pronunciarlo, que son premio Nobel de Economía, por ejemplo. Ellos no son partidarios de hacer una visión genérica de toda África, sino a cada caso concreto, ¿no? Hay una cosa que esto que dice Juan me parece también muy pertinente, ¿no? Lo de la hipocresía, ¿no? O lo que nos puede
terminar fastidiando. En la Unión Europea, una vaca de los Países Bajos recibe más dinero del que con el que puede sobrevivir una persona en África. Y esas son cosas que el día que empieces a raspar resulta que vas a molestar a los ganaderos. Pero el dueño de la vaca vota. Obviamente, claro. Entonces eso, el día que lo ataques, tienes un problema, ¿no? El día que lo ataques tienes un problema, porque ese es básicamente el enfoque con el que se intentan arreglar estas cosas. El problema en realidad está allá, o sea, estamos hablando de que en Europa, en Alemania, sin irnos lejos, la propia izquierda ya está hablando de restricciones y de control de la migración. Sí, claro. Decía que un problema también tiene Zarzuela estos días, porque cuando queda muy poco para que las memorias lleguen a las librerías de todo el país, el rey emérito ha lanzado un vídeo pidiendo apoyo para su hijo, el rey Felipe, un mensaje que ha estado dirigido a las nuevas generaciones. Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles. Así, el emérito comienza el vídeo donde pide que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. En un recurso para promocionar sus memorias. Sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la transición en primera persona. 48 horas antes de publicarlas. He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país. A Zarzuela no le ha convencido. Según fuentes consultadas, no sabían nada de esta publicación y tampoco les parece oportuna o necesaria. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo. Ni oportuno ni necesario, es lo que ha dicho Zarzuela. Eso es lo que dice Zarzuela. ¿Qué opinan ustedes? Papá, ¿por qué? ¿Por qué me haces eso, papá? Sí, vamos a ver, creo que está claro que con confirma que hay una agenda, que es una agenda autónoma del rey emérito de autopromoción, bien, legítimo, y autoperdón, de un poco de, oye, pues de sus circunstancias, de sus errores pasados, de su abdicación, y entonces, bueno, me parece humanamente comprensible con la edad que tiene. Y está claro que no, me parece evidente que no está coordinado con la Casa Real. Yo reconozco que pensé que era inteligencia artificial, lo tuve que confirmar, no sé si ustedes también. Sí, es llamativo. Yo pensé lo mismo, o sea, yo cuando lo vi la primera vez pensé que era inteligencia artificial. Luego ya me di cuenta que podía ser algo más de Froilán, ¿no? De su nieto. O sea, que le ha dicho... que lo grabó el nieto con el móvil. Que le ha dicho que se ponga un poco al día y que se meta en las redes porque al final van a tener más eco que los propios periódicos donde todo el mundo le está cascando. O sea, promoción por lo menos para las memorias, claro. Antonio, sí que está consiguiendo. No, mira, yo quiero decir una cosilla, es que a mí me parece humanamente comprensible lo que ha hecho, pero es que lo han provocado, es decir, hemos celebrado los 50 años de la muerte del dictador y él no ha estado en ningún momento, es más, fue a comer con la familia de tapadillo, ¿no? Escondiéndolo, por tanto, a mí me parece humanamente comprensible que él se reivindique, porque es que ese papel no lo jugó nadie más, lo jugó él y pudo haber tenido un desempeño distinto y fue el que fue. Es verdad que en los últimos años esto lo hubiésemos resuelto si la vida no hubiese sido tan generosa con él también en cuanto a longevidad, porque si se muere en el año 2009 nos ahorramos todo el episodio, los episodios que sirvieron a partir de ahí, y hoy hablaríamos de Juan Carlos en un término completamente distinto. Y yo creo que lo que está intentando es reivindicar su papel en la historia, que es verdad que está empañado, oye, comprensiblemente porque todo lo que ha hecho nos ha parecido escandaloso, pero eso no es toda su vida. Eso no es todo. ¿Cómo se llama? A Pablo Castellano una vez le preguntaron qué pensaba sobre las correrías nocturnas del rey y dijo, la única noche en su vida que me importa es dónde estaba, y fue la del 23F. Seamos justos también con la gente. Pero no solo su vida amorosa, que eso lo dejamos en parte, la gestión de su economía, de su patrimonio, es lo que está entre el juicio. El tiempo ayudará a equilibrar, ayudará a equilibrar su legado. Claro. Su legado, seguramente cuando él ya no esté, pero bueno, eso le pasa a muchísimas figuras históricas, a casi todas, ¿no? Entre las luces y las sombras, y las luces son muy importantes, estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, las luces son muy importantes en ese contexto, recreado ahora un poco por la serie de Anatomía de un Instante, derivada del libro, de un momento crítico de la historia de España, del siglo XX, y las sombras también son conocidas, y entonces creo que habrá que poner en relación ambas, porque todas las figuras tienen grises, ¿no? O sea, en fin,
Santos, no sé... Cerdán. Santos Cerdán, debe ser el único, ¿no? Por el nombre nada más, simplemente, ¿no? Dentro de ese discurso, José Luis, ha sido criticado porque que pedía el apoyo a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo, y en las redes sociales empezaron a arder. Duro trabajo. Hay que decir que dijo este duro trabajo de unir, ¿no?, a todos los españoles. Y eso sí que fue un trabajo duro. Pero probablemente porque es uno de sus grandes méritos, perdón, José Luis, porque yo creo que una de las cosas que hizo el rey fue generar lo que está reclamando en este momento. Es que en este país no será monárquico republicano, será juancarlistas y punto. Entonces, yo insisto que como eso lo vivimos... No, nosotros somos mayores, no como Isaac y Piluca, que no vivieron en esa época. Como nosotros lo vivimos, sabemos perfectamente lo que era ser juancarlista. No están para vacunarse de la gripe todavía. No están en edad. Sí, pero bueno, sí, a mí es que me parece muy bien, sinceramente. O sea, yo es que veo que todo el mundo tiene ya una cuenta en TikTok o lo que sea. Lo vemos, el gobierno ha empezado también, Pedro Sánchez, algunos de sus ministros, también a moverse en redes sociales, bueno, pues porque el rey no. Y además pedirlo, a lo mejor un poquito más cuidado. Pedirlo, pero sí, el rey, pero yo es que creo que el rey está ya como que ya va de vuelta. O sea, ya me da igual. Fíjate que creo que humanamente igual piensa que, ojalá me equivoque, pero pueden ser sus últimas navidades, son de las últimas pocas oportunidades que tiene de manifestarse. Y está pensando con la efeméride. Y está pensando como padre, no como rey. Está pensando como padre. Pero si le pide permiso a su majestad el rey para hacer algo así, le van a decir que no. Le van a decir que no. Ya total lo hago y así promociono mi libro que mañana sale aquí a la venta en España, Reconciliación. Vamos a ver si le va bien. Si se reconcilia o no. Yo creo que reconciliarse es difícil. Los precedentes desde aquel famoso libro de José Luis de Villalonga han sido exitosos. Este no tendría por qué no serlo, ¿no? Por eso te digo que a lo mejor ahí con las navidades aquí a la vuelta de la esquina. Es otra época para la industria editorial que tú bien conoces, ¿no? ¿A ti no te ha llegado el libro? No. ¿No te ha llegado? No me ha llegado. Lo voy a comprar además. Continuamos. Y lo voy a leer. Bien. Continuamos con otro asunto que afecta pues a muchos puntos del archipiélago, las carreteras de las islas, que soportan cada día un gran volumen de tráfico. Eso se traduce en muchas ocasiones en largas colas, en retenciones, y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife lo que ha hecho es pedir al Gobierno de Canarias que declare la emergencia en movilidad. Una medida, explica, para reducir el colapso de tráfico en las carreteras, para cortar los tiempos para finalizar las obras o para poner en marcha nuevos proyectos. No solamente es tener los proyectos, sino que además los proyectos los podamos ejecutar. Y dentro de eso, lo que hemos planteado al Gobierno es esa posibilidad. Eso no significa en ningún caso perder, digamos, las garantías en los procedimientos que tienen que ser garantistas, pero sí agilizarlo lo más posible. Y es muy importante ir buscando la financiación. Es mucho lo que hay que acometer. Bueno, emergencia a todas las que tenemos ya de movilidad, sin duda, en islas como Tenerife o Gran Canaria. Entiendo que la declaración de emergencia lo que permite es acortar los plazos de licitación de los proyectos y por tanto de adjudicación y por tanto de ejecución, porque los plazos que hay ahora, en fin, son de décadas, no son de años. A mí me gustaría retomar uno de los argumentos a los que más cariño le tengo, ¿no? Porque cada vez que se decreta una emergencia es para lo mismo, para saltarnos los procedimientos burocráticos que hemos ido generando. Entonces, ¿alguien sabe recordar en estos momentos cuántas emergencias tenemos decretadas? Tenemos 4. ¿4? Con estas 5. Sí, pero más la hídrica de Tenerife y hay otra que me parece que es la habitacional, que no está formalmente declarada, pero se habla en esos términos. ¿La migratoria? También sí. No, la climática y tal, bueno, bien. Entonces, la lógica me llevaría a pensar que es que no tenemos todas esas emergencias, tenemos solo una emergencia de la que descienden todas las demás. Efectivamente, es la emergencia burocrática. Es una de las que descienden todos los demás y lo que hacemos es decretar emergencia para saltarnos la burocracia. O sea, la emergencia es para agilizar trámites, ¿no? Claro. Sí, pero si luego la empantanas con un montón de burocracia, pues es como la yenca, ¿no? Un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás, que esa es la realidad. Es decir, a mí me llama muchísimo la atención cuando terminan los periodos parlamentarios y cuando se hace el balance de hemos aprobado 134 nuevas leyes. Se te ponen los pelos de punta, porque dice que, o sea, para mí lo que habría que hacer es justamente ir quitando leyes, ir normalizando un poco más la vida e ir dejando un poquito más de espacio, ¿no? Entonces, creo que vamos en el camino justamente equivocado. Y ahora, esta emergencia, bueno, pues nada, tendremos que seguir los pasos a lo mejor de Madrid y Barcelona, montamos un tren y ya está todo solucionado. El problema de la burocracia es que es el gobierno de nadie.
es el gobierno de nadie, por tanto no hay tampoco aquí que atribuir las responsabilidades, ¿no? Sí, hay una cosa que se llama el principio de Parkinson. Sí, parece que la burocracia, cuando se habla un poco por parte de los propios gobernantes, ¿no? Nadie la puso, porque es que parece que las leyes, vino Moisés con una tabla y dijo, esta es la ley de, yo qué sé, de espacios naturales y esta es la ley del suelo, ¿no? Y que nadie la quita tampoco, realmente, ¿no? Un plazo, con una normativa muy... Y luego está el funcionamiento de la administración más allá del armazón legislativo. Un dato. Entre la firma del gobierno vasco con la Fundación Guggenheim y la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao, transcurrieron 7 años. 7 años. Bueno, el mercado de la Laguna fue desalojado hace 19, ¿eh? O sea, que 7 ya nos parecía extraordinario. O sea, 7 ya nos parece... Bueno, para un proyecto como el Museo Guggenheim, entre que se tomó la decisión y se inauguró el museo, 7 años es un plazo fantástico. Fantástico para... Yo creo que no hay proyectos en el ámbito privado que necesiten 19 años y todavía no se ha movido realmente una piedra para el regreso del mercado de la Laguna a su parcela original. Porque hay que canalizar primero para la estabilidad de la parcela, canalizar el barranco de la carnicería, etcétera. Pero claro, 2 décadas, ¿eh? El caso es que la administración se ha convertido en un gran monstruo que se va dotando de leyes y de burocracia justamente para que el ciudadano quede completamente neutralizado. Quien se haya visto en algún problema lo entenderá perfectamente. Es que dije lo de la ley de Parkinson, si alguien quiere que busque, es un documento muy pequeñito, 4 folios, 4 folios en la década de los 40, escrito por un economista inglés, donde diseña, define un poco cómo funciona la burocracia. Y es muy divertido porque cuando lo lees entiendes lo que pasa. Cualquier cosa que del año 40. Sí, en la década de los 40, y ya era un problema. Lo leemos en 2025 y tiene sentido, ¿no? Eso es. De acuerdo, pues muchas gracias, Antonio, José Luis y Juanma, por habernos acompañado este ratito. Buen día. Y nosotros vamos de nuevo a conectar con Eva, que seguimos pendientes de las reacciones tras la protesta de los autónomos. Sí, se espera que mañana el gobierno de Canarias se reúna con los autónomos del Hierro y también de Fuerteventura. Así lo anunciaba hace unos minutos aquí en Buenos Días Canarias el viceconsejero de Economía, Gustavo González. Mañana me desplazaré al Hierro para tener una reunión con parte de estas personas que han salido a demandar determinados aspectos a los que queremos dar respuesta, e incluso nuestro vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, conmigo mismo y con la directora general de Autónomos, estaremos también mañana por la mañana en Fuerteventura presentando el plan de respaldo al autónomo. El paro registrado en noviembre de 2025 bajó en 11 comunidades autónomas, entre ellas aquí, en Canarias. Exactamente descendió en 1.030 personas. En el cómputo nacional bajó también en unas 18.800 personas gracias al sector servicios en el arranque ya de la campaña de compras navideñas. En cuanto al empleo, se han perdido en noviembre 14.300 afiliados. Y seguimos pendientes de la evolución del estado de salud de los 4 migrantes ingresados en el Hospital del Hierro. 17 aún están pendientes de valoración médica. Además, 3 han tenido que ser trasladados a la isla de Tenerife. Nos vamos en directo hasta la isla del Meridiano. Aridia Marichal, buenos días. ¿Alguna novedad? ¿Qué tal? Buenos días, Canarias. Pues de momento se mantiene esa información. 4 personas continúan ingresadas en este Hospital del Hierro, 17 a la espera de valoración médica para ver si se quedan ingresadas en este centro hospitalario o si pueden recibir el alta médica. Como ya adelantabas, también 3 personas han sido trasladadas a nuestro hospital de referencia, La Candelaria, en Tenerife. Lo han hecho a través del helicóptero o de la avioneta sanitaria por vía aérea. En cuanto a las 5 personas fallecidas, permanecen en el tanatorio del Golfo, donde está la sala de autopsia. La autoridad judicial en la isla sigue adelante con las diligencias y tendrá que dar el visto bueno para sus entierros en la isla. Unos sepelios que van a tener lugar en 2 cementerios del Hierro. Y precaución si va a coger el coche. En estos momentos se ha producido el vuelco de un vehículo en la Gran Canaria 23, sentido puerto, en Las Palmas de Gran Canaria. Los recursos de emergencia ya están interviniendo en el lugar. Ampliaremos esta información en los próximos boletines.
Y en los deportes, Fati Febles, buenos días, estamos muy pendientes porque la selección española está pendiente de un título, ¿no? Sí, nuevo reto, Isaac Pilar, para el fútbol femenino, en este caso. Muy buenos días Canarias, porque las chicas afrontan la vuelta de la final de la Nations League ante Alemania, con la idea de refrendar su buen momento y revalidar así el título que ya lograron en 2024. En la primera edición, además de ese torneo, a pesar de la importantísima baja también de última hora de la estrella del equipo, Aitana Bonmatí, que por cierto se opera hoy en Barcelona. En nada, lo analizamos todo, antes hacemos una breve pausa para la publicidad. Solo si es contigo. Buenos días, Canarias, saludos de nuevo. Vamos ya con los deportes. Llegó el gran día para el fútbol español. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Canarias. Esta tarde en el Metropolitano de Madrid, España se juega a volver a ser campeona de la Liga de las Naciones. En poco tiempo, en 2023, se proclamaron campeonas del mundo. Luego ganaron la Liga de las Naciones en 2024. Y hoy, como decimos, llega la oportunidad de conquistar nuevamente este torneo. La ida se disputó el pasado jueves en Kaiserslautern y allí empataron a 0 ante Alemania. Hoy vuelven a verse las caras desde las 5:30 de la tarde. En el partido no estará, ya lo saben, Aitana Bonmatí, Balón de Oro, que se fracturó el peroné en un entrenamiento y que hoy mismo será operada en Barcelona. El resto de jugadoras están preparadas para hacer historia. La seleccionadora se acordó de todas. Nada puede ir mejor, solo si es contigo. Cualquiera de las 24 están más que preparadas, así nos lo transmiten en los entrenamientos, en el día a día, en las ganas que tienen de aprender. No deja de ser un partido de fútbol, que es lo que venimos haciendo todas desde que tenemos conciencia, no sé cómo decirlo, y eso es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. El esforzarnos, el entrenar día a día, el interpretar bien todas las consignas que se nos dan, el crear automatismos y en eso es en lo que tenemos que focalizar. Bueno, pues vamos a hablar del partido de España de esta tarde frente a Alemania, junto a una canaria internacional con España en categorías como la sub-23, que además fue campeona de Europa y del mundo sub-17 en el año 2018. Su equipo, además, el Costa de Tenerife, prepara ya la Liga F porque el domingo visitan al Fútbol Club Barcelona. Ella es Paola Hernández y ya nos acompaña. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el programa. Paola, hablábamos de este partido de la selección. ¿Lo vas a ver? ¿Puedes verlo esta tarde? Sí, hombre, por supuesto. Vas a estar ahí sentada, ¿no? Sí, habrá que animar, ahí estaremos. ¿Te gusta ver partidos de fútbol? ¿Eres de estas de que se sienta los fines de semana y los consumes? Sí, intento mantenerme ahí actualizada viendo partidos, que también así se aprende. Claro, se aprende y también se fija en posibles rivales y demás, sí, ¿no? Eso es. ¿Qué tiene que hacer bien España, Paola, según tu criterio, para ganar esta tarde? Bueno, para conseguir esa Liga de las Naciones ante Alemania. Bueno, yo creo que jugar como suelen hacerlo habitualmente. Sí que es cierto que el partido de ida pues se les atrabancó un poquito, pero yo estoy confiada de que esta tarde les va a ir muy bien. Contábamos también en esta introducción de tu entrevista, Paola, que ya has sido internacional en categorías inferiores, tienes títulos además con España. Entiendo que para ti estar con la absoluta tiene que ser un sueño, ¿no? Sí, bueno, en mi posición es bastante complicado porque hay jugadoras que tienen muchísimo potencial, pero sí, es algo con lo que sueño. Viví experiencias pues inolvidables con las categorías inferiores y ojalá algún día pues se pueda dar. Entiendo que se trabaja para muchas cosas, pero también para eso, Paola. Sí, principalmente, bueno, lo que tengo más en mente es ayudar a mi equipo, al Club Deportivo Tenerife Femenino, que venimos haciendo las cosas bien, y yo creo que esa es la manera de que en algún momento, o bien yo o cualquiera de mis compañeras, pues podamos estar en alguna convocatoria. Sabes que ayer anunciábamos la entrevista en Buenos Días Canarias contigo en las redes sociales, mucha gente nos ponía Paola Selección, así que oye, bueno. La gente también está muy contenta, ¿no?, con el trabajo que estás realizando. Te estás sintiendo bien esta temporada, Paola, ¿verdad? Sí, muy bien. La verdad que estoy contenta con la confianza que están depositando en mí. Yo estoy intentando hacer mi trabajo lo mejor posible y creo que esa es la única forma en la que voy a tener alguna oportunidad o cualquiera de nuestro equipo, que es complicado, la verdad, que te llamen para una convocatoria de la absoluta, así que bienvenido sea. Además, jugando muchos minutos, siendo protagonista, titular casi todos los partidos, creo que menos uno, ya has anotado, has dado asistencias, así que un poquito más se puede pedir, Paola. Sí, poco más, nada, seguir con
con esta mentalidad, trabajar día a día, que al final es lo más importante, y dando pasitos, que al final la temporada pasada para mí fue un poco rara y esta me estoy encontrando pues muchísimo mejor, sobre todo pues haciendo cosas simples como el hecho de poder entrenar, para mí ya lo significa todo. Entiendo que hablas de temporada rara, la pasada, porque bueno, ya sabemos que tuviste una lesión grave, ¿no?, de rodilla, y el volver, digamos, a la normalidad, porque una cosa es recuperarse de la lesión y luego volver a sentirse bien de verdad, ¿no?, como para ejercer de futbolista. Sí, eso es complicado porque pues son muchos meses fuera, tú intentas volver pues al 100%, pero al final es casi imposible porque son muchos meses fuera, claro. Pero ya después de pues volver, tener el verano también para mí, para poder ponerme en forma al 100%, pues lo he notado esta temporada. Fue casi un año, ¿no?, fuera de los terrenos de juego, Paula. Sí, un año, fue un año, desde abril de 2023 a abril de 2024, así que... Sí. No, perdón, 2024-2025. Paula, y en ese proceso entiendo que, bueno, pasan muchas cosas por la cabeza. No sé si te costó más lo físico, el hecho de, por ejemplo, no poder jugar, o lo mental también, el decir, incluso el decir, a ver si vuelvo a ser la misma Paula de antes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que con el tiempo eso me lo iba a dar, lo que pasa que yo lo quería como de una inmediatez que no era posible. Entonces... Bueno, yo creo que el tiempo pues un poco me ha dado la razón con todo el trabajo que vine haciendo, y hasta solamente tuve que ser un poco más paciente, que al principio es cierto que me costó. ¿Sacas conclusiones positivas, Paula, de ese tiempo? Sí, yo creo que siempre en la vida hay que quedarse con las cosas positivas, y a mí también me ayudó mucho pues para hacer otras cosas que quizás cuando estás en el día a día, la rutina del fútbol, pues no eres muy consciente, y pude pasar muchísimo tiempo con mi familia, con mis abuelos, con mis amigos, y disfrutar de otras cosas que también son importantes de la vida. Qué bueno, eso es lo individual, Paula. En lo colectivo, el equipo también está yendo muy bien esta temporada, marchan quintas en la parte alta de la clasificación. Por ahora positivo, ¿no?, el balance. Sí, muy bien, es uno de los mejores arranques históricos del equipo. Creo que tan solo en 2020-2021 lo superamos, y eso es algo pues de alabar, y creo que estamos haciendo un muy buen inicio de temporada. Por fin, ¿no? Y se quitó también la piedrita esa, lo que estaba costando ganar en el Heliodoro. ¿Se quitaron un peso de encima, Paola? Bueno, yo creo que era más el run de fuera, que nosotras estábamos con la sensación de que estábamos haciendo las cosas bien, y que antes o después iba a llegar esa primera victoria. ¿Ya están acostumbradas a jugar ahí en el recinto capitalino, a saltar al césped del Heliodoro y sentirse protagonistas? Sí, también requiere una adaptación, porque el terreno de juego no tiene nada que ver con donde disputábamos los partidos del año pasado, las dimensiones, el césped natural y demás. Y bueno, yo creo que dentro de lo que cabe nos hemos adaptado bien. Vives muy cerquita, creo, ¿no? Además del Heliodoro, en esa calle San Sebastián, para ti, entiendo que un sueño jugar en el Heliodoro, y ahora haberlo hecho realidad tiene que ser muy especial. Sí, imagínate, de ir ahí con toda mi familia, ahora mismo estar jugando yo ahí en el Heliodoro Rodríguez López, pues lo significa todo. Y el hecho de ir caminando desde casa, que nada, voy 5 minutos antes de las convocatorias, pues es algo divertido, pero a la vez pues me ha cambiado la vida, porque de ir al sur, claro, ahora estar aquí entrenando en el Mundialito y disputando los partidos en el Heliodoro, pues qué bueno. La verdad que muy bien. Paola, ahora toca el Barça, seguramente el mejor equipo del mundo, y sin él seguramente también. ¿Cómo se le hace daño al equipo culé? Pues vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar algo de allí del Johan Cruyff. Yo estoy confiada porque venimos haciendo las cosas bien, pero bueno, tenemos que ir con esa humildad de que es uno, si no el mejor equipo del mundo a día de hoy. Entonces nada, con humildad, trabajar mucho, y ojalá que podamos sacar algo en positivo de allí de Barcelona. Paula, eres muy joven todavía, pero yo entiendo que cuando empezaste en el mundo del fútbol, cuando eras más niña, quizás no tenías tantos referentes como lo son ustedes ahora. ¿Cómo te tomas el hecho de ser referencia para las niñas que empiezan a jugar a fútbol y que de verdad ahora sí tienen en quién fijarse? Bueno, eso es una responsabilidad grande, y yo a mí misma tampoco me veo como súper referente, pero sí que es cierto que intento pues hacer las cositas bien, sobre todo inculcar el tema de los estudios, que no dejen de estudiar, que es una faceta muy importante más allá de hacer deporte a nivel profesional y demás, y creo que en el fútbol femenino eso vamos un poquito aventajadas respecto al masculino, porque somos muchas las que nos formamos, aparte de nuestra profesión, que es jugar al fútbol. Pero además eres universitaria. Sí, bueno. Sí, sé magisterio
en la Universidad de La Laguna. Sí. Pues un ejemplo en la educación y por supuesto también en el campo de fútbol. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejo ya, que te tienes que ir a entrenar y si no va a haber más estrés enfada con nosotros. Sí, que si no me cae nunca. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, mucha suerte. Gracias. Y seguimos hablando de fútbol, vamos ahora con la Unión Deportiva Las Palmas, que ya saben cayó derrotada en Castalia tras 8 jornadas sin perder y puso fin a su racha fuera del estadio de Gran Canaria. Recordemos que fue con este tanto que van a ver de Israel Suero, que aprovechó el centro de Sipen para rematar con la izquierda desde el centro del área a la escuadra izquierda. Un disparo ante el que Vinco Orcas no pudo hacer nada. De esta forma, los amarillos se ubican en el 4º puesto de la Liga Hypermotion por detrás del Deportivo, del Racing y del Almería. El conjunto andaluz, al igual que los amarillos, suma 29 puntos en 16 jornadas. Y anoche no hubo partido de segunda, pero sí de primera para cerrar la jornada 14. Empate a 1 entre el Rayo Vallecano y el Valencia, con un protagonista claro, Nobel Mendy. El central senegalés marcó el primer gol de la noche, estuvo cerca de hacer el segundo y desvió a la red el remate de Diego López, que supuso el empate del Valencia. Bueno, pues precisamente en Primera División le vendría bien ahora mismo al Real Madrid tener en la zona de creación al tinerfeño Nico Paz, traspasado por el club blanco al Como y guardándose el 50% de sus derechos por si quiere repescarlo. En Italia está realizando una temporada para enmarcar. El sábado volvió a ser fundamental para su equipo en la Serie A, dando un pase de gol. De hecho, es el máximo asistente y también el máximo goleador del conjunto dirigido por Cesc Fábregas y casi también de la competición. Nadie ha dado más pases de gol que él y en la tabla de realizadores solo le supera Lautaro Martínez del Inter y Orsolini del Bolonia con uno más. Y el Club Deportivo Tenerife vuelve hoy a entrenar después de descansar ayer. Será a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, donde volverá a hacerlo también mañana a la misma hora, antes de que Álvaro Cervera comparezca ante los medios de comunicación y conozcamos también los convocados para la Copa del Rey. ¿Qué equipo sacará el jueves el técnico blanquiazul? Veremos. ¿Recurrirá a la alineación tipo que está disputando la Liga o dará oportunidades a jugadores que no están jugando tanto? La entidad se juega mucho y saben que pasar de eliminatoria sería muy importante para la situación económica, ya que se enfrentarían a un Primera División con casi total seguridad. Enfrente estará el Granada de la Liga Hypermotion, que ha reaccionado en las últimas jornadas y ha escalado hasta la 14ª posición. Hay mucha expectación y el Heliodoro puede lucir una gran entrada en este encuentro. Estamos con la cabeza sobre el partido de la Liga, ahora nos toca pensar sobre el partido contra Granada. Estoy seguro que vamos a intentar trabajar lo máximo posible la semana para hacer un gran partido también el jueves. Y vamos con baloncesto. El pívot de la selección española, el navarro Grito Sobor, sufre una grave lesión que lo mantendrá alejado varios meses del parqué tras retirarse, recuerden, lesionado en el último partido disputado el domingo en Tenerife con la selección ante Georgia. Y en la Liga Femenina Endesa, buenas noticias, por fin, para el Spar Gran Canaria, que logró su primera victoria de la temporada, después de además de 8 jornadas. Fue el pasado fin de semana ante el Baxi Ferrol, una victoria en la que la francesa Axel Merceron fue la protagonista sin discusión. 32 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias para sumar 42 créditos de valoración. Supone el MVP de la jornada para ella, el segundo en lo que va de campaña. El Spar sigue colista, eso sí, mañana en jornada intersemanal visita al Araski. Y en voleibol, semana de competiciones europeas para 2 de nuestros equipos. La imagen era del entrenamiento de ayer del Heidelberg Volkswagen en Rumanía. Debe remontar hoy contra el Voluntari, ya que perdió el partido de ida en casa. Necesita un 0-3 o un 1-3 para forzar el set de oro. Y el jueves será el turno del El Masa Gran Canaria, el que se juega ante el VBC Chesek suizo, su pase a los octavos de final tras ganarle en el partido de ida por un sólido 0-3. Y aunque el festival no para y su oferta de actividades, conciertos y talleres continúa hasta el 8 de diciembre, el Sprint Surfers Las Américas Pro coronaba a los campeones de las categorías junior en la ola izquierda de la zona conocida como el Centro. En sub-18 la victoria en chicos fue para el cántabro Eder Fuentes, mientras que en chicas el título se quedó en casa para la raider local Nadia Naleso. En la sub-16 masculina el gran protagonista fue Ruiz Hurtado y en féminas también ganó Nadia Naleso. A partir de hoy comienzan las últimas batallas en la categoría Euromaster.
de todo un campeón del mundo, Tadej Pogačar, y el resto de ciclistas profesionales de la Gran Canaria Bike Week, que acompañaron en la salida al pelotón de 700 participantes en el Gran Fondo Pico de las Nieves. 128 kilómetros de recorrido y 3.300 metros de desnivel positivo que volvieron a demostrar por qué es considerado uno de los grandes desafíos del ciclismo en Canarias. Ese día, Blas Rivero llegó el primero con un tiempo de 2 horas 13 minutos y 52 segundos, mientras que en mujeres la vencedora fue Sandra Renske. Para la historia, la presencia del esloveno ganador de 4 Tours de Francia, aunque solo completó un tramo del recorrido por motivos de seguridad. Bueno, pues hasta aquí la información deportiva. Pilar, Isaac, muy pendientes de lo que haga la selección española femenina esta tarde. A ver si mañana podemos contarles buenas noticias, ¿no? Seguro que sí. Esperaremos esas noticias. Gracias, Fati. Gracias, hasta mañana. Vamos a cambiar de asunto porque el 40% de España está en proceso de desertificación. Eso es según el primer atlas del territorio. Y nos ha llamado la atención que en ese mapa el 92% del archipiélago canario está considerado precisamente como superficie árida. Es la segunda comunidad de España en ese ranking, solo por detrás de la región de Murcia. La desertificación es uno de los principales problemas medioambientales de España. Su gravedad y extensión no dejan de aumentar. Se produce por variaciones climáticas y actividades humanas. Para que se forme un suelo hacen falta cientos, miles e incluso millones de años. El suelo es un recurso natural no renovable a escala humana. Cuando se degrada, cuando se desertifica, pues pierde sus funciones. Canarias tiene el 92% de su territorio calificado como árido, según el primer atlas publicado por provincias. Las Palmas tiene peor resultado que Santa Cruz de Tenerife. La extensión de zonas calificadas como áridas llega al 97% frente al 87% de la provincia occidental. ¿Qué se puede hacer para mitigar? Cubrir el suelo, revegetar, mejorar la calidad del agua de riego, que en algunas islas es un problema claro. Poder reaccionar a tiempo y plantear políticas efectivas para atajar sus causas son los puntos que han motivado este estudio. El grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote ha visitado con los responsables de medios de comunicación los diferentes proyectos que se están ejecutando actualmente en la isla en materia de aguas, infraestructuras sociosanitarias, carreteras, energías renovables o el tratamiento de residuos. Son obras que, según el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancourt, servirán para aumentar la calidad de vida de los vecinos de Lanzarote y La Graciosa. Y hablamos ahora de un proyecto que quiere proteger la flora del Parque Nacional del Teide. Ejemplares como la violeta de Guajara o el cardo de plata, que son dos de las especies más amenazadas. Para ello, Cabildo de Tenerife junto a Endesa trabajan de forma conjunta y han logrado un hallazgo interesante, el cedro más antiguo de toda la Unión Europea. Se llama Tara y tiene más de 1.400 años. Por si fuera poco, es el cedro más antiguo de la Unión Europea. Se ha hallado recientemente en las cañadas del Teide. Tara es la diosa de fertilidad aborigen. Este cedro es femenino y da fruto. Junto a ella se han localizado más de una veintena de estos árboles. En todos los escarpes de las cañadas hay cedros. Se le suman más de 1.000 cedros que han sido plantados en un proyecto que busca la conservación de este enclave único en el mundo. Lo que hemos estado es trabajando en buscar nuevas localizaciones para esas especies y que cualquier incendio, cualquier incidente no pueda hacer que especies tan importantes se puedan perder. Unos trabajos que han puesto el foco en especies protegidas amenazadas como la violeta de Guajara. De hecho, en este laboratorio se dan los primeros pasos de conservación. Por ejemplo, ahora mismo están extrayendo las semillas de cardo de plata para luego replantarlas. Y hace pocas décadas era de las más amenazadas del mundo, con menos de 200 ejemplares conocidos. Y ahora ya tenemos varios miles de ejemplares. Todo con un objetivo común. En favor de la biodiversidad para conservarla. Y cuidar y respetar nuestro tan valioso parque nacional. En La Palma, más de 4 años después, la protectora Benaguara aún cuida unas 40 mascotas que nadie ha reclamado tras la crisis volcánica del volcán de La Palma. La situación es dramática, están casi sin ayudas. Nos vamos hasta allí para conocer de cerca a la protectora y a quienes sacan adelante este proyecto. Magali Cáceres. Aunque esta protectora Benaguara lleva funcionando casi una década, lo hace como refugio específicamente tras la erupción volcánica, en que muchísimas de las mascotas que perdieron su hogar, perdieron también sus familias y tuvieron que ser recogidas aquí
en Benaguara. Vamos a hablar con la responsable, con la directora, con Esther Campos. Muchísimas gracias por atendernos, Esther. Buenos días. Que sabemos que no te sobran las horas, te faltan horas, te faltan manos para atender. Más de 40 mascotas de las que perdieron su hogar y su familia durante la erupción volcánica siguen aquí, sobre todo gatos, ¿verdad? Especialmente gatos, sí, porque los perros, los que al final fueron cedidos o simplemente no los recogieron, la gente tiene más concepto de adoptar un perro de cierta edad que un gato. Entonces los gatos, por ya sobrepasar el año, la mayoría se han quedado aquí. Nadie los reclamó, nadie vino por ellos, muchos no sabemos ni quiénes son los propietarios y al final pues está su casa y su familia. Pero es inconcebible que estos gatitos, estas mascotas que se nota que tenían una casa porque están domesticados, se nota que vivían con una familia, que no hayan sido reclamados por nadie y que sigan aún 4 años después aquí. Me gustaría transmitir ese mensaje, Esther, de que estos gatos sí que pueden ser adoptados, que da igual la edad que tengan. Por supuestísimo, porque además son gatos que, como vosotros estáis viendo, son súper cariñosos, demandan casa, están acostumbrados a esto, para ellos es como una casa y se adaptarían súper bien a una casa, porque al final lo que buscan es cariño y protección. Aquí se les da en Benaguara, pero es necesario más ayudas, porque no cuentas con demasiadas ayudas, Esther, y esto se hace insostenible por momentos. Claro, ese es el problema. Fue acabar el volcán y como siempre entró Ucrania y quedamos en el olvido. Entonces, claro, al final nosotros estamos manteniendo esto prácticamente con recursos propios, tenemos 2 subvenciones, pero claro, para mantener al año todo lo que nosotros estamos gastando aquí con perros, con gatos, con salario, deudas que tenemos pendientes porque tuvimos que fabricar entero el refugio, porque aquí no había absolutamente nada y tenemos que ir pagando todo eso. Y claro, nos estamos ahogando. Esther, a mí me gustaría, antes de finalizar, dejar un mensaje muy claro. Se acercan las fechas navideñas. Estos animales no son un juguete, son seres vivos que necesitan cariño, necesitan cuidados, necesitan atenciones. Es muy importante porque ahora vienen estas fechas en que todo el mundo tiene esa ilusión de cumplir la ilusión tal vez de un niño, de un familiar, y no tienen en cuenta que da muchas alegrías, pero también es un sacrificio de 15, 20 años que te puede durar el animal, con imprevistos de enfermedades, de accidentes, que hay que tener gastos también. Entonces todo eso hay que pensarlo, porque estamos jugando con una vida. Desde luego que sí, pero es lo que toca. Son un miembro de la familia. Muchísimas gracias, Esther. Mucha suerte. Ojalá la mayoría de estos peluditos sea adoptado lo más rápido posible. Vamos a dejar también una referencia de la Asociación Protectora Benaguara de la Isla de La Palma para que puedan ustedes ponerse en contacto. Muchísimas gracias y suerte. Nosotros, muchas gracias. Pues yo siempre se lo digo a mis compañeros, cuando llegamos a uno de estos sitios yo me los llevaría a todos para mi casa, pero yo tengo 2 gatas y ojalá tuviese espacio para tener muchas más. Lo que sí podemos es colaborar con Benaguara, si no es adoptando, es colaborando para que tengan la mejor vida posible, eso sí. Pues sí, a ver si la gente se anima o colaborando o adaptando a estos animales. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero a la vuelta, en nuestro espacio de igualdad, vamos a hablarles del papel de la sanidad pública para detectar casos de violencia de género, sobre todo en el ámbito de atención primaria. En unos momentos, Noemí Galván nos va a dar todos los detalles del protocolo que está puesto en marcha aquí en Canarias desde el año 2024. Buenos días, Canarias. Saludos de nuevo. Vamos con este asunto. La sanidad pública se ha convertido en una pieza clave para detectar los casos de violencia de género, sobre todo en el ámbito de la atención primaria. Sí, Canarias tiene desde el año 2024 un protocolo de actuación que desde su puesta en marcha ha permitido identificar a 700 mujeres que estaban sufriendo alguna forma de violencia machista. Es el asunto que hoy nos trae en nuestro espacio de igualdad nuestra compañera Noemí Galván. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Isaac Pilu. Los datos los ha dado la Consejería de Sanidad coincidiendo con la celebración, con la conmemoración del 25N, y de todo ello vamos a hablar con María Dolores Amador, que ella es técnica de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud. María Dolores, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Buenos días. María Dolores, es una pieza clave la atención primaria, como pueden ser los servicios sociales municipales o el sistema educativo en el caso de menores, para ser aliada en la detección de casos de violencia de género quizás más ocultos. Exactamente, la atención primaria de salud, nuestros centros de salud y consultorios
por su cercanía a la población, por el contacto continuado con las pacientes, por el conocimiento que se tiene muchas veces incluso de la propia familia, y esa continuidad asistencial le hace un lugar idóneo para poder detectar signos, síntomas de violencia y sobre todo de hacer detección precoz, de preguntar a las mujeres. Hay una bolsa de violencia de género aún muy oculta. Recordamos que en Canarias de media una mujer tarda 11 años y 9 meses en denunciar a su agresor, y en el caso de violencia sexual, por ejemplo, más aún porque bueno, siempre está la vergüenza, el temor a no ser creídas. El caso de las mujeres mayores cobra especial relevancia en la atención primaria, mujeres que han normalizado y que incluso no son conscientes de que lo que han vivido durante toda su vida son prácticas violentas, es violencia de género. Es fundamental ahí la intervención de los profesionales sanitarios. Exactamente. Ese estudio que nombraba de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es un estudio de 2019 y fue un estudio que se hizo en casi todas las comunidades autónomas del país, y entre ellas Canarias, y efectivamente Canarias tenía ese resultado de que se tardaban en denunciar como unos 11 años y 8 meses o 9 meses. Y de las principales razones que las mujeres aludían para no hablar de ese tema era primero el miedo a las represalias del agresor, pero también a una serie de mecanismos como por ejemplo que creían que podían arreglar ellas la situación, ¿no? O porque ellas se sentían culpables de ese tema, o incluso algunas no reconocían que estaba sufriendo violencia. Luego había otra serie de problemas de tipo económico, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres que vivencian, y miren, yo creo que da igual la edad, es decir, las mujeres que vivencian durante muchos años el maltrato, la violencia de su pareja o de su expareja, esa persona con la que quería tener un proyecto de vida y resulta que la maltrata, va produciendo en la persona una serie de mecanismos de defensa, de minimización, de normalización, incluso lo justifica, ¿no? Lógicamente, por la educación que todos hemos recibido, pues esta violencia estaba oculta, estaba normalizada, pero afecta, y afecta a todos los ámbitos de la vida y mucho a la salud. Por eso a los profesionales sanitarios y a las profesionales nos preocupa este tema. Y por eso las comunidades autónomas, junto con el Ministerio de Sanidad, hemos hecho protocolos para saber cómo actuar y cómo hacer de la detección lo antes posible. Señora Amadora, me gustaría saber, porque cuando estas mujeres van a la consulta de atención primaria, este programa tan importante que está en Canarias desde el año 2024, hay indicios de que son víctimas de violencia, pero ellas, por ejemplo, no quieren denunciar. ¿Cómo se actúa en ese momento? Sí. Es frecuente que ellas no lo reconozcan, estén en esa primera etapa de los estadios de cambio en los que no lo reconocen, no se ven. Entonces ahí el profesional tiene que ir poco a poco. La suerte en atención primaria es que se trata de un equipo multidisciplinar de profesionales, que tenemos no solo la medicina de familia, tenemos enfermería, tenemos trabajador social, matronas, etcétera, ¿no? Y tenemos una serie de recursos en nuestra comunidad, recursos especializados en violencia de género. Entonces, con muchos casos, siempre que no haya un peligro extremo, ¿vale? Porque si hay un peligro extremo no nos vamos a esperar, hay que actuar. El protocolo plantea 4 escenarios, 4 protocolos de actuación, digamos, según la situación. Aquellas mujeres que nosotros preguntamos y nos dicen que no, que afortunadamente no, son mujeres que consideramos en este momento que no tienen riesgo, porque aquí el único factor de riesgo para sufrir violencia de género es ser mujer, le puede pasar a cualquiera. Y los malos tratos, la violencia, sabemos que no solo es la física, que es la que más se ve, sino sobre todo la psicológica y también la sexual. Bien, pues según la situación podemos tener mujeres que no tienen riesgo ahora, a ellas se les volverá a preguntar, y el protocolo dice aproximadamente a los 2 años o antes, si se observan indicadores de sospecha. Luego podemos tener mujeres en sospecha, o sea, nosotros entre sus antecedentes, entre la actitud de la mujer, la actitud de la pareja con ella, etcétera, podemos tener una serie de indicadores y las tenemos en sospecha hasta verificar. Y luego está la mujer que sabemos que está sufriendo violencia y ahí hacemos una valoración de esa violencia, vamos poco a poco hablando con ella
en sucesivas consultas de seguimiento, hasta que ella esté preparada. Y si vemos la necesidad, también se le deriva a recursos comunitarios, que es esa red, gracias a Dios, que tenemos en Canarias, de recursos especializados donde a nivel de psicólogos, a nivel de abogados, le van aclarando, le van asesorando, ¿no? Y así vamos trabajando con ella. Y luego ya tenemos, en los casos de peligro extremo, porque hacemos también una valoración del peligro, de la seguridad de ella, pues no nos queda otro remedio que hacer un parte de lesiones. De tal manera que los sanitarios están obligados a poner en conocimiento de la autoridad judicial aquellos casos en los que se detecte que hay un presunto delito, como es el tema de la violencia de género. Pero no vamos a exponer a las mujeres a un peligro mayor, nosotros adelantándonos, no. Si vemos que es una violencia habitual, que en principio son sobre todo malos tratos psicológicos, etcétera, pues tenemos que trabajar con ellas, ¿no? Y entonces en el protocolo y en la formación que se está dando a los profesionales, pues se va actuando de esta manera, ¿no? María Dolores, casi para terminar, porque es fundamental recordar que hay un esfuerzo importantísimo en formación a los y las profesionales sanitarios para saber cómo actuar en estos casos, y se apoya en eso. Más de 1000 profesionales del ámbito sanitario en Canarias han acudido ya a los cursos de formación para saber identificar esas señales de riesgo para evitar la revictimización. Y es fundamental también la colaboración, y casi terminamos con esta pregunta brevemente ya porque nos queda poco tiempo, si hay alguna manera o se han coordinado de alguna manera para incorporar todos estos datos que tienen ustedes al sistema Biogen. Vale, la formación es algo por la que el Servicio Canario de la Salud, por supuesto, apuesta. El protocolo se puso en marcha en abril del 24 con formación, porque desgraciadamente aún en nuestras universidades nuestra formación no está incorporado de una manera muy reglada. Es una formación acreditada, han pasado ya más de 1000 profesionales, esa formación va a continuar y se pretende sobre todo adiestrarnos en la detección, en ese estar atentos y saber actuar en cada caso, ¿no? Con el sistema Biogen, recientemente en el mes pasado tuvimos una reunión en algunas comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio del Interior, del que depende el sistema Biogen, porque se está viendo la posibilidad de que el sistema sanitario de alguna manera colabore o esté integrado en el sistema Biogen. Aún no lo está. Nosotros tenemos, lógicamente, son temas de ver cómo se podría canalizar eso, porque el sistema Biogen se activa a través de una denuncia, o sea que tiene que ser el acto, porque en eso respetamos absolutamente siempre las decisiones de las mujeres y hay que respetarla. El estar ahí implica que ellas quieran estar, pero se está ya trabajando en este sentido. Pues María Dolores Amador, técnica de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito y visibilizar esa labor que se está haciendo también desde la atención primaria. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Bueno, pues ya lo saben, profesionales sanitarios del ámbito sanitario que están formándose para detectar también, igual que sucede o debería aplicarse en el sistema educativo, que también es una herramienta que da mucha información sobre lo que sucede en los hogares. Se van dando pasitos. Poco a poco, pero se dan. Se van dando interesante pasitos. el tema, ¿no? Gracias, chicos. Gracias. Nosotros vamos a continuar, cambiamos completamente de asunto y nos vamos a la playa de las Canteras, en la capital Gran Canaria, porque se prepara para volver a coger su popular Belén de arena, que cumple 20 años. Por primera vez nos inaugura para el Puente de la Inmaculada y habrá que esperar, eso sí, Estefanía de Blasio, hasta el 15 de diciembre. Sí, buenos días Pilar, buenos días Canarias. 10 días más tarde de la fecha que estaba prevista inicialmente, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria apuntan a imprevistos tanto logísticos como de administración. Pero como vemos aquí ya están trabajando y podemos ver tanto el tractor con el movimiento de arena como compactando, incluso escultores ya trabajando para que esté todo listo para el 15 de diciembre. Vamos a hablar con Aday Rodríguez, que él es el director de comunicación y de gestión del Belén de Arena. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un retraso de 10 días que sufre este año el Belén de Arena.
Sí, por primera vez, pero bueno, a veces los eventos de este tipo que implican tantísimos factores, a veces hay cosas que no se pueden prever y bueno, lo importante es que ya están ellos aquí trabajando, que abriremos el día 15 y confiamos en que una vez llegados a esa apertura, pues todo el mundo, esas ganas que ya nos están demostrando que siguen teniendo, porque todos nos preguntan, oye, no sé, pues que las vuelquen en visitar muchas veces el Belén y que consigamos un número de visitantes importante, ¿no? Bueno, yo decía que vemos trabajando y vemos que ya incluso están los primeros escultores para llegar a tiempo al 15 de diciembre. Sí, efectivamente, ya están los primeros artistas, aquí tenemos a tres, hace unos días también terminó su parte un cuarto, hoy llegan otros, en los próximos días van llegando los últimos escultores invitados y este año la verdad que tenemos un nivel artístico muy importante que van a poder disfrutar todos los visitantes. Además, este año más especial si cabe, 20 aniversario, el tema Gran Canaria y la figura de Néstor. Sí, efectivamente, son 20 años, es una cifra redonda, es un momento muy bonito también para darle un homenaje a nuestra isla que nos viene acogiendo desde tantos años y qué mejor que hacerlo a través de uno de nuestros artistas más importantes como es Néstor y dar a conocer tanto a propios como a gente de fuera que pueda no conocerlo, pues el nivel artístico que tiene Néstor y que tiene nuestra isla. Bueno, y no queremos terminar, es uno de los museos más visitados de España, el año pasado récord de visitantes con más de 260.000 personas que vieron este Belén de arena. Sí, la verdad que el año pasado fue una barbaridad, fue una cifra a la que pues nos parecía un sueño llegar y vamos, si hubiéramos estado abiertos más días, más visitantes hubiéramos tenido. Y bueno, pues muy contentos y muy satisfechos y confiamos seguir en esta línea ascendente de aquí al futuro. Pues muchísimas gracias y no podemos olvidar, Pilu, que este Belén de arena además tiene un objetivo solidario, ya que todo lo que se recaude va a comedores sociales. Se podrá visitar a partir del 15 de diciembre hasta el 8 de enero. Pues seguimos hablando de Navidad, que también ha llegado al Cabildo de Tenerife con la inauguración de su tradicional portal de Belén. Y lo han hecho, como ven, con la actuación de este grupo coral de 22 estudiantes del Colegio de la Pureza de María. Este año con piezas de nueva creación hechas a mano por José Luis Mayo, que es uno de los escultores más destacados de nuestro país. Se podrá visitar hasta el próximo día 6 de enero. El Belén del Cabildo es de los más visitados de toda Tenerife y de toda Canarias. Y nosotros nos sentimos muy felices, muy orgullosos porque este sea el Cabildo. He querido hacerlo lo más real posible, adaptándonos e incluso aprovechándonos de las nuevas técnicas. Cada mes de diciembre cientos de canarios se lanzan a comprar décimos de la Lotería de Navidad movidos por la ilusión de ser agraciados con el gordo. Aunque hay ocasiones en las que compartirlo puede llegar a salir caro si no se es precavido. Para evitar malentendidos, mejor es dejar constancia previa de que se ha comprado de forma conjunta. Hace tiempo ya que comenzó la cuenta atrás para volver a repetir estas imágenes. Como no puede ser de otra manera, ya se empieza a notar en el ambiente cada vez tenemos más que hay muchas ganas de sorteo. Para que se hagan una idea, estamos a 1 de diciembre y esta es la cola que tenemos ya en la administración número 3 de Puerto del Rosario, en la Cabra Loca. Y dentro de esa cola están los que son más comedidos a la hora de comprar. Voy a comprar un número ahí. Los que lo hacen a puñados. Puede que sí ha comprado, tengo por lo menos 7. Y los que aunque se quieran hacer los despistados. ¿Lo tiene compartido con alguien? No. Conmigo, ¿cómo que no? Comparten esa suerte con todo tipo de personas. Con toda mi familia. Conmigo, con los amigos. Un detalle muy bonito y generoso. Hombre, claro que sí. Pero ojo, porque aunque no suele suceder, hay quienes con el premio en la mano se vuelven un poco avariciosos. Lo puede cobrar, decir que es suyo porque estaba en su poder, negar que hayamos pagado entre todos y obligar a que vayamos a un procedimiento judicial. Por eso, para evitar que se produzcan situaciones de este tipo, lo mejor en estos casos es dejar constancia previa. Algún tipo de documento, un contrato, un correo electrónico que intercambiemos donde se confirma quiénes somos los que participamos. Y que esa suerte se reparta 500.000 euros de la forma más justa posible. Y fruto de esas compras, la actividad ya se empieza a notar en las administraciones de las islas. Un ejemplo lo encontramos en Fuerteventura. Manu Cruz.
Buenos días, Canarias. Sí, nos encontramos en el Bazar La Ulaga, uno de los puntos de venta más concurridos de la isla Majorera, donde, por cierto, además ha pasado, lo pueden ver en esta pared, se ha pasado varias veces por aquí, por este local, la diosa Fortuna, con 3 premios gordos a lo largo de su historia, y el año pasado, sin ir más lejos, se entregó aquí un 4.º premio. Quien mejor nos lo puede contar es su propietario, Jesús Cubas. Buenos días. Bueno, imagino que una alegría tremenda, ¿no?, lo del año pasado. Sí, buenos días, sí, una alegría tremenda, y más para mí en este caso, que me estrenaba con el negocio, ¿no?, que yo lo cogí el año pasado. Bueno, se puede decir que es un lugar con buena suerte, ¿no? Eso atrae más las ventas. ¿Cómo van las ventas este año, ahora que se acerca el sorteo? Las ventas están yendo bien, la verdad que ya se va notando, sobre todo esta semana pasada y el comienzo de esta semana, ya se va notando muchísimo movimiento, y sí, atrae el que tengamos ese palmarés, por decirlo de alguna manera, pues atrae a las ventas, sí. No es un palmarés corto. ¿Qué número se suele llevar más la gente? ¿Qué número fetiche suele haber? Los números que más le gusta a la gente, bueno, siempre piden el 13, pero ese lo tienen todos abonados ya. En las imitaciones el 69 se pide mucho, y luego las terminaciones en 7. El año en curso, el 2025 en este caso también, es uno de los números que se pide mucho y ya está agotado. Sí, ayer estuvimos en un punto de venta en Puerto del Rosario, nos decían que el 25 se ha vendido bastante, ¿no? Sí, normalmente el año en curso, es decir, el año pasado el 24, este año el 25, aunque el 25 suele gustar siempre, también pues, son las terminaciones 7 y 5 casi las más que atrae a la gente, pues sí, se ha agotado ya desde hace un par de semanas. Bueno, el año pasado 4.º premio, este año volvemos otra vez a por el gordo, ¿no? Este año tenemos que dar el gordo, vamos, seguro. Eso tiene que ser así. Bueno, que esperemos que sí, que este año sea el premio gordo aquí en Fuerteventura. Y si no, pues bueno, nos queda esa ilusión, que eso seguro que va a haber de sobra este sorteo de Navidad. Bueno, seguro que sí. También se acerca la fecha de recibir o regalar cestas navideñas. Desde el sector aseguran que, pese a la inflación, el volumen de ventas no ha disminuido, pero las empresas optan por cestas más asequibles este año. Nosotros empezamos a trabajar en marzo, y ya las chicas ahora es cuando están haciendo las cestas, cuando empiezan a salir a la calle, y los chicos están haciendo los lotes. Meses de preparación para llegar hasta este momento, el de la producción de las esperadas cestas de Navidad. Nosotros llevamos un ascenso en volumen de ventas de cestas y sobre todo de lotes. Y eso a pesar de la inflación. El cacao, por ejemplo, ha subido un 400%, la almendra, el azúcar. Que sufren también los productos navideños. Lo que hemos notado en los últimos años es de menor importe la cantidad que se gasta la empresa. Estas son de los lotes más vendidos, esta por 35,95 con una botella de ron, y esta ha sido la estrella este año por menos de 50 euros y contiene de las cosas más importantes: panetones directo de Italia, ron Aldea de La Palma. La cesta más solicitada este año entre las empresas, porque aunque para muchos recibir cestas como esta sea casi un mito. Yo no recibo una desde hace 17 años seguro. A mí nunca me da ninguna. Mi padre recibió este año una, pero porque la empresa es enorme y por un sorteo. La tradición no se pierde. Es muy bonito una cesta, un lote de Navidad, sabiendo cómo está la situación económica, ¿eh? El municipio tinerfeño de La Laguna encara ya la recta final de la conmemoración de su 25 aniversario como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y lo ha hecho con una jornada sobre diversidad, inmigración, sostenibilidad y derechos de las generaciones futuras, que se han celebrado en el espacio Mutua Tinerfeña, un evento cultural que ha reunido a ponentes para reflexionar sobre los grandes retos de este tiempo. Esta semana van a continuar las actividades y también los talleres. Su presencia refuerza la vocación. Impulsar y desarrollar la ciudad de valores también humanistas, teniendo muy claro que hay que abordar cuestiones como la inmigración, la diversidad, la igualdad. Vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de inmigración, que son temas transversales cuando queremos hablar de lo que vamos a dejar de legado para las generaciones futuras. Este es el aspecto de la Plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés de Arrecife, tras su rehabilitación integral. La obra, demandada durante años por residentes de la capital de Lanzarote, ha recuperado el antiguo aljibe, ahora visible bajo un cristal. Se ha renovado el pavimento con piedra natural, modernizando la iluminación y conservando el arbolado histórico. También se ha mejorado la accesibilidad y el mobiliario urbano. Los grandes pintores de la historia, sin saberlo, estaban utilizando al parecer la neurociencia. Usaron técnicas con las que lograron conquistar nuestro cerebro y engancharnos a sus obras. Al menos así lo cuenta Fernando Giraldes, que ha presentado en Tenerife su libro Un neurocientífico en el Museo del Prado.
Muchas de las obras icónicas nos fascinan precisamente porque suponen un reto para nuestra mente. Es el caso del Jardín de las Delicias del Bosco o del arte del Renacimiento. Pintores como Leonardo intuyeron que realmente vemos con el cerebro. Hay que pintar un poco borroso, hay que pintar con incertidumbre, hay que pintar con esas manchas para conseguir que el efecto sea natural. Es donde surge la perspectiva geométrica, de la pintura de manchas, que es el esfumato, que son los que dan estabilidad a la obra, y es lo que los clásicos llamaban que la obra cobraba vitalidad. Fernando Giraldes es el escritor de Un neurocientífico en el Museo del Prado, donde explora de forma didáctica las claves biológicas para que una obra se convierta en arte. La luz que emiten los objetos se proyecta sobre la retina y ahí lo que hace es activar varios millones de neuronas. Es ver ese punto donde la biología y el arte se tocan, y es el momento en que una obra toca nuestros sentidos. A través de estas páginas, tanto aficionados como amantes del arte podrán disfrutar de una nueva perspectiva científica que amplía y enriquece nuestra experiencia ante la obra. Solo un 2% del cine de animación se estrena en la gran pantalla, un dato que se ha dado a conocer en la presentación de Fantasías Animadas, una muestra de animación para centros educativos, familias y público en general. Será los días 12 y 13 de diciembre en los cines Price de Santa Cruz de Tenerife. Habrá visitas guiadas, formación y proyecciones. Conciliar al público con la industria de la animación, pues estamos un poco desconectados. La gente no sabe que aquí en Tenerife, bueno, en Gran Canaria también, hay muchos estudios de animación. La animación es una realidad en el conjunto del Estado español, pero sin duda punta de lanza está siendo la Comunidad Autónoma Canaria. No en vano, el 8% del empleo que hay en el conjunto del Estado español en el ámbito de la animación está aquí en Canarias. Estamos hablando de en torno a unos 20 estudios de animación que ya contratan a cientos de personas. A esta hora de la mañana tenemos una última hora, nos lo cuenta Eva, adelante. Sí, a esta hora se investiga la muerte de un hombre en la playa de Boca Barranco, entre Telde y Las Palmas de Gran Canaria. El cadáver fue hallado desnudo y ensangrentado. De momento esta es toda la información que tenemos. En el Telenoticias 1 a las 2:30 les ofreceremos más datos sobre este suceso del que estamos pendientes. Y vamos con otro asunto, porque en Tenerife han sido detenidos 14 personas tras desarticular a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a través de asociaciones canábicas que se publicitaban a nivel internacional. 3 ya están en prisión. La Guardia Civil les intervino 70 kilos de marihuana, 9 kilos de hachís en sus registros, 57 gramos de cocaína, además de unas 1.700 plantas de marihuana, setas alucinógenas, más de 100.000 euros en efectivo e incluso 2 armas. El Consejo de Ministros aprobará este martes el ascenso del jefe de la UCO y provoca así el relevo en la cúpula de la Unidad Anticorrupción de la Guardia Civil. El coronel Rafael Yuste será nombrado general y dejará vacante su puesto, un puesto que se encuentra a cargo de investigaciones ahora mismo como las del caso Coldo o la de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Y la Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama por un supuesto borrado de mamografía en el Servicio Andaluz de Salud. No han hallado evidencias de manipulación intencionada. Y el espacio aéreo venezolano es ahora escenario de amenazas, advertencias, vuelos cancelados y maniobras militares que alimentan un pulso de desenlace incierto. Vamos a verlo. Vamos a ver la imagen en directo porque por primera vez en mucho tiempo, ya lo ven, un cielo que antes estaba lleno de conexiones internacionales, pues aparece estos días así, convertido en un territorio vacío. Apenas un puñado de aeronaves lo cruza y Estados Unidos ha creado de ella una zona ya de exclusión, un aislamiento que aumenta la presión política. Y Nicolás Maduro reaparece en público tras varios días sin noticias suyas. Se pone así fin a las especulaciones de su posible huida del país. Hizo referencia a la crisis que atraviesa Venezuela, asegurando que es indestructible, intocable e imbatible. Su reaparición coincide además con la confirmación de haber estado hablando por teléfono con el presidente de Estados Unidos.
Y continúan aumentando los fallecidos en el sudeste asiático. Ya son más de 1000 las personas que han perdido la vida por las lluvias torrenciales. Es una de las peores catástrofes de las últimas décadas en la región. Hay cientos de desaparecidos y miles de desplazados. Eso es todo por hoy. Si quieren ponerse en contacto con nosotros o denunciar alguna situación que les preocupe, les recordamos nuestro número de WhatsApp 679-773-238. Y si prefieren hacerlo a través de correos electrónicos, pues lo pueden hacer a oficinadelespectador@tvcanaria.tv. Estamos atentos a sus mensajes y cada miércoles vamos a tratar de darles respuesta. Nosotros nos vamos ya, hasta aquí nuestro programa y hoy lo hacemos con una imagen que nos llega en directo desde Gran Canaria. Sí, exactamente, Pilar, una imagen que la hemos estado viendo a lo largo de este programa, está en la capital además y es la playa de las Canteras. Sí, a esta hora, como pueden contemplar, el cielo presenta, vemos ahí algo de nubes, el mar está en calma y una temperatura fresca en torno a los 19 grados. Ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales, en la web y en el Telenoticias 1 a partir de las 2:30. Nosotros regresamos mañana a las 8 para darles los buenos días, Canarias.